la semana que viene proseguir con la unidad número 2. Vuelvo a hacer algunas aclaraciones muy breves antes de arrancar. No sé si ya tuvieron la posibilidad de entrar al aula virtual. Yo fui subiendo todos los contenidos del tema 1, más allá del programa y la bibliografía obligatoria que ya estaban de la semana pasada. Bueno, ahora agregué bibliografía, también comenté con qué capítulos, digamos, de cada bibliografía se prepara esta unidad. ¿Sí? Y acuérdense, vuelvo a reiterar, la diapositiva esta es una esquematización o una estructura, digamos, de lo que ustedes tienen que ir a la bibliografía. No representa el contenido, ¿sí? Como ustedes se darán cuenta, yo solamente hago una estructura del capítulo, ¿sí? Yo puedo de una diapositiva hablar mucho tiempo, entonces no representa un contenido, ¿sí? Por un lado. Y otro caso es que no hay apunte de cátedra, cada uno lo tiene que hacer. Lo que busca la cátedra con esto es que el alumno consulte la bibliografía, ¿sí? O lea la bibliografía y elabore, digamos, a partir de esto los conocimientos que se necesitan, digamos, para cada unidad. Bueno, doy por comenzada la unidad número 1. Lo que le voy a explicar es brevemente lo que dije en la clase pasada como introducción o como conocimiento preliminar para seguir con el rol del Estado y la actividad financiera del Estado, que era lo que nos faltó. ¿Sí? Bueno, habíamos arrancado con el concepto de finanzas públicas. Las finanzas públicas, obviamente, al ser público, habla del Estado, ¿sí? Habíamos hecho esa aclaración entre lo que es una nación y un Estado, donde la nación era el conjunto de personas que se encontraban afincados en un determinado territorio o que pertenecían y que tenían rasgos característicos, ¿sí? Que hacían a su nacionalidad, como el aspecto racial, étnico, religión, cultural, social, político, histórico, ¿sí? Y varios factores más que hacen a la nacionalidad de un determinado individuo, y eso a la identificación con ese sector o con esa población o con esa nación. Y por otro punto estaba el Estado, que el Estado sí era como una sociedad organizada jurídicamente, esta nación o este conjunto de personas, pero organizada jurídicamente o legalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que adopta una forma de gobierno, adopta un conjunto de reglas o de normas donde se somete a esta población, ¿sí? Y que obviamente deben cumplir, y en el caso de no cumplir existen sanciones o penas que están aprobados, digamos, por la mayoría de los habitantes, ¿sí? Nosotros en nuestro caso, nuestro sistema de organización es un sistema por la Constitución Nacional, que ustedes lo estudiaron, pero lo vuelvo a repetir, es republicano, adopta la forma de una república, donde existe 3 poderes bien definidos: el poder legislativo, que es el que decide, ¿sí? Y resuelve y lo hace a través de leyes; el poder ejecutivo, que administra, ¿sí? Y es el que presta los servicios; y un poder judicial que administra justicia, ¿sí? O sea, hace cumplir las leyes y en su caso aplica las sanciones. Basándonos en lo que nos interesa a nosotros, que son las finanzas públicas, este Estado o este grupo de personas organizados, digamos, por un conjunto de normas y de reglas y de principios, lo que se basa en las finanzas públicas de esta estructura organizada es establecer cómo obtiene sus ingresos a los efectos de establecer cómo efectúa sus gastos, siempre teniendo en cuenta que este Estado fue creado o es creado por el hombre con una sola finalidad: de prestar servicios que el individuo en forma individual no lo puede hacer, ¿sí? Hay determinados servicios que el individuo no lo puede prestar en forma personal o individual, entonces busca un ente colectivo como el Estado o esta organización a los efectos de establecer estos servicios que deben ser prestados. Y habíamos clasificado estas necesidades en absoluta y relativa, esenciales y no esenciales, divisible y no divisible, útil universal o útil singular, ¿sí? Teniendo en cuenta las características, ¿sí? Lo voy dando rápido, atento a que esto ya lo dimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Cambió la diapositiva ahí? Sí. Cualquier consulta, activen el micrófono y díganmelo, ¿sí? Hasta ahora venimos bien, no hay ningún problema, ¿me escuchan bien?
Sí, profe. Sí, profe. Se la escucha. Sí, profesor. Perfecto. Sí. Bueno, la finanza pública entonces es lo que estudiamos nosotros. Vamos a estudiar entonces esta actividad económica del sector público, como veníamos diciendo recién, cómo obtiene los recursos para financiar los determinados gastos que va a incurrir en la prestación de estos servicios que es prestado por este órgano colectivo y el individuo no lo puede prestar en forma individual. ¿Sí? Habíamos dado ejemplos, por ejemplo, la defensa nacional, el ordenamiento interno. El ordenamiento interno son el conjunto de leyes que rigen esta relación, la fuerza interna sería la policía o el poder de policía dentro del territorio, y también la administración de justicia, ¿sí? Cómo se administra la justicia, ¿sí? Entonces la finanza pública va a estar relacionada entonces a la actividad económica de este sector público, teniendo en cuenta esto, ¿sí? A la recaudación, a la aplicación en gasto o la inversión, ¿sí? Y el conjunto de actividades y funciones que tiene el Estado. Obviamente que, como habíamos comentado en la clase pasada, el Estado no genera riqueza, ¿sí? Lo que hace generalmente es detraer esta riqueza de los particulares. Si bien puede adoptar alguna forma de producir riqueza, o sea, de producir bienes y servicios y venderlo en el mercado como cualquier particular, que generalmente son las empresas del Estado, generalmente no la adopta con un fin de rentabilidad o de obtener renta o rédito o ganancias, sino más por una cuestión política, ¿sí? Por dar un ejemplo muy sencillo, Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado, o YPF. La creación de estas empresas no están creadas para obtener ganancias y competir, yo que sé, con la ESO, con la Shell, en el caso de YPF, sino lo que buscan en realidad es regular un mercado que consideran estratégico o clave, ¿sí? Como el de los combustibles, o en el caso de Aerolíneas Argentinas, como es el tráfico aéreo y otras cuestiones, ¿sí? Pero la finalidad del Estado nunca es de lucro, sino la de prestar servicios colectivos a la comunidad. Y para eso lo que hace es detraer riqueza de los que generan riqueza, ¿sí? O sea, saca una porción de la riqueza de los que generan riqueza, son los particulares o la economía de mercado, ¿sí? Que serían los asalariados, los empresarios, los grupos empresariales o los grupos industriales y demás, ¿sí? Que son los que generan, o el campo, si es una actividad primaria, que es lo que generan riqueza. Y a partir de ahí entra esto, lo que es la finanza pública, ¿sí? Esta facultad que tiene el Estado de obtener o sacar parte, no todo obviamente, de esta riqueza que generan los particulares que están dentro de su territorio, bajo un conjunto de normas obviamente, para que obviamente no sea abusivo, y lo vuelve a volcar o a implementar en gastos a través del presupuesto a los efectos de prestar servicio y también para interceder o para regular este mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta que es facultad del gobierno la regulación, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que es la actividad económica del sector y tiene una relación obviamente con la economía del mercado. Hemos dicho que había dos tipos de postura, una que establece como un tipo de fuerza viva o de simbiosis o de algún tipo de como algún tipo de vínculo natural que existe entre el Estado y el individuo, ¿sí? Como que si fuera que surge de la naturaleza, en donde interactúa esta forma colectiva creada por el hombre con el hombre en sí y con el mercado, ¿sí? Con todo esto que le acabo de explicar. Y hay otra postura que establece una postura de parasitismo, o sea, que es un parásito, que el Estado, o sea, la creación del Estado es en realidad una creación para restringir o sacar riqueza del que genera en realidad y gastarlo o redistribuirlo como caso antojo o como el criterio que adopta en este caso los que están a cargo de administrar el Estado, ¿sí? Que fue una postura que nosotros lo vimos que tuvo un transcurso a través del tiempo. ¿Sí? Que vimos que hubieron diferentes pensamientos filosóficos o ideológicos que establecían esto, que si debería existir el Estado, por qué el Estado puede cobrar tributos y financiar a partir de ahí determinados gastos, de dónde surge la potestad del Estado y otras cuestiones, bueno, que vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra. Y obviamente hay una diferencia entre las finanzas, ¿sí? Entendiendo la finanza como la capacidad esta o la actividad económica del sector público de obtener recursos para aplicar a gasto y prestar servicios,
¿sí? Con la economía del sector público, ¿sí? En este caso, la economía del sector público estudia la elección también de esas actividades, ¿sí? La finanza estudia, la finanza, el objeto de la finanza es la actividad económica del sector público, ¿sí? Y la economía del sector público va a estudiar o va a ver cuál es la elección o la más eficiente elección de las actividades del Estado y también del sector privado. Acuérdense que el sector privado es regulado por el Estado, ¿sí? Y esto no es necesario que yo le explique mucho, ¿sí? Ustedes saben que las condiciones que existen lo regula el Estado, por ejemplo, de producción, de comercialización, ¿sí? De imposición, ¿sí? Cada actividad, qué tributo lleva, cómo se cobra, en qué momento de la actividad, ¿sí? Y también, aparte de la elección de las actividades del Estado, la economía del sector público se va a ver o se va a aplicar en la forma de acción del Estado, que afecta obviamente los gastos y recursos, ¿sí? Si yo de una actividad detraigo o saco o cobro o impongo, ¿sí? Un determinado tributo o una determinada carga tributaria por parte del Estado, obviamente estoy afectando esa actividad. Entonces yo como Estado tengo que ver que esa capacidad coercitiva, obligatoria, obviamente, de que yo puedo obligarlo al particular o al que genera riqueza a contribuir a las arcas del Estado, yo tengo que ver que eso no sea regresivo, ¿sí? Que yo el impuesto que le impongo no lleve a la muerte de la actividad o de la empresa o dificulte, digamos. ¿Sí? Entonces ahí hay una línea muy fina que estudia las finanzas públicas de eso, que si bien cada persona que ejerce una actividad dentro del territorio, dentro de la nación o dentro del Estado, que pueda ejercer, crecer, digamos, y contribuir al Estado, ¿sí? Y que no, esta contribución al Estado le permita o lo lleve, digamos, a que sea, no sea rentable la actividad y termine quebrando o fundiendo o yéndose del país, ¿sí? Y por otro lado también el gasto es una forma, ¿sí? Si el Estado aplica determinados gastos a un sector productivo, puede aumentar o estimular, o al contrario, si saca determinados subsidios o determinada ayuda a un sector, puede terminar, digamos, matando o dificultando o complejizando la actividad comercial, industrial, primaria de ese sector. Entonces las finanzas públicas es eso. Si bien la finalidad del Estado es obtener recursos para aplicar a los gastos que son prestados en los servicios básicos o los servicios que debe prestar el Estado, debe buscar esta línea muy fina de que esta imposición o esta contribución de los particulares no lleve a que la actividad que genera la riqueza termine empeorando o no sea conveniente o sea regresivo, ¿sí? Después habíamos visto es el pensamiento, digamos, la evolución del pensamiento financiero, obviamente que todas estas cuestiones que planteamos, que si debe existir el Estado, qué tamaño debe tener el Estado, si se justifica que exista un Estado o solamente el mercado, como muchos plantean que el mercado es el que va rigiendo las relaciones entre los particulares y el Estado no debe ser parte, ¿sí? Y a partir de ahí surgen diferentes pensamientos que los fuimos dando. Yo hoy lo voy a solamente citar, lo habíamos explicado en la clase pasada, que comenzaban con el mercantilismo o el cameralismo, que en realidad en Alemania y en Australia se llamaba cameralismo, pero es un mercantilismo que establecía que el Estado tenía que, o sea, que los problemas económicos se veían siempre del ángulo del Estado. El Estado era el que tenía que establecer las condiciones para que la actividad privada, digamos, surja o pueda complementarse, o sea, tenía que construir puentes, caminos, hacer gasto en infraestructura, abrir los mercados y demás, para que se pueda desarrollar, en ese momento era en plena revolución industrial europea, puedan desarrollarse las empresas y el mercado fluvial que estaba en boga en esa época. Después teníamos los fisiócratas, que era todo lo contrario, que era una limitación de la función del Estado, eliminación a estas trabas del trabajo de la actividad individual, donde el Estado tendría que ser lo más chico posible, el impuesto a la renta como factor fundamental, ¿sí? O sea, la renta se consideraba en ese momento el que generaba la renta o el incremento de la riqueza y por lo tanto el que tenía que tributar al Estado para contribuir a los gastos del Estado, ¿sí? Y el Estado iba a contribuir con servicios como la seguridad nacional, el ordenamiento interno, la administración de justicia y demás. Después teníamos a Adam Smith, que surge en plena revolución industrial, ¿sí? Que era también limitaciones al poder del Estado, que el Estado solamente tenía que prestar estos servicios básicos, y establecer los principios de imposición que hasta el día de hoy se usan, ¿sí? El de igualdad, principio de certeza, comodidad,
¿sí? Economicidad. Después pasamos a David Ricardo, también una evolución con su teoría general de la distribución, ¿sí? Donde él, o sea, no estando a favor de la teoría de los fisiócratas que grababan la tierra, él hablaba de una renta diferencial, ¿sí? Y también cómo financiar con un impuesto extraordinario o con un crédito público, un empréstito, ¿sí? Un gasto extraordinario, ¿sí? Por ejemplo, gastos extraordinarios ahora, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Y antes generalmente los gastos extraordinarios estaban asociados a las guerras, ¿sí? Entonces cuando el país tenía este gasto extraordinario, él planteaba que se financie con un impuesto extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario, fuera de los impuestos que ya existían, o a través fue uno de los primeros que implementó el tema del endeudamiento por parte del Estado, de este sujeto de derecho, ¿sí? Después pasamos a Stuart Mill, que es como una evolución de Adam Smith, que tenía su teoría del sacrificio, también la teoría de la doble imposición, donde él consideraba que también al grabar el ingreso se grababa no solamente el consumo, sino también el ahorro. Teníamos el enfoque de las finanzas clásicas, que era una doctrina netamente liberal, también limitación de la tarea del Estado, neutralidad de la imposición, equilibrio del presupuesto. ¿Qué significa el equilibrio? Que no se puede gastar más de lo que se recauda. Distinción entre las finanzas ordinarias y extraordinarias, sí que lo habíamos explicado en la clase pasada. Después llegamos a la parte de Keynes, que es muy importante. También es importante entender el contexto histórico, que era la Gran Depresión del año 29 en Estados Unidos, donde fruto de la especulación del capital financiero, generalmente de empresas industriales, llevó a una quiebra con una desocupación del 20% y 10.000 problemas para la economía estadounidense, donde él planteaba que el Estado debería intervenir, que ahí era la función del Estado, y la importancia que el Estado intervenga, no solamente con el presupuesto de gasto y obteniendo recursos y financiando los gastos, sino otra vez con la política, ¿sí? A través de la inversión del Estado para la plena ocupación y el aumento del ingreso nacional, ¿sí? Las finanzas públicas o el Estado aplicando herramientas de finanzas públicas como correctora del nivel de empleo, ¿sí? El incremento del gasto nacional o del ingreso nacional, ¿sí? O sea, Keynes planteaba desde el Estado como reguladora o correctora de estas asimetrías o de estos problemas que daban el mercado, ¿sí? Porque la gran crisis fue un problema del mercado especulativo, de capitales que especularon. Entonces Keynes ve que el Estado tiene que intervenir, ¿sí? Como un gran corrector de todos estos problemas del mercado, que el mercado obviamente no lo pudo solucionar en forma individual, ¿sí? Y lo tiene que leer. Después tenemos el marxismo. Ustedes saben que el marxismo hay un tratado de cómo es una postura, un enfoque comunista, donde hay una participación total del Estado, ¿sí? Donde tanto Karl Marx como Engels, de obviamente una postura socialista, comunista, donde el Estado participa en todo, ¿sí? Donde ellos veían que había obviamente esto también se dio en un proceso histórico de que este proceso industrial veían cómo había jornadas laborales de 12 horas, trabajaban niños, había una clase dominante que era rica y la clase trabajadora proletariada era cada vez más pobre y en condiciones infrahumanas de trabajo, y en donde veían que toda la riqueza que generaban estos trabajadores en realidad era para una clase dominante. Entonces todo como una postura filosófica, sociológica, de las finanzas públicas, donde veían que el Estado tenía que hacerse cargo de todo, donde no había un sector privado, ¿sí? Y en donde la fuerza lo daban los trabajadores, ¿sí? Estos temas están muy en actualidad todavía, porque ustedes saben que hay partidos de izquierda que defienden esto, que los trabajadores del poder y más, bueno, tienen esta estructura marxista o de Engels, de allá del 1800, pero siguen todavía de eso, que hay clases dominantes o grupos concentrados de poder que someten a la clase trabajadora y demás, ¿sí? Por más que haya pasado 150 años, son temas que se siguen debatiendo. Después pasamos, y bueno, trato de avanzar lo más rápido posible para llegar al tema, el Estado, ¿sí? Habíamos visto al Estado, teniendo en cuenta todo esto que veníamos hablando, de este proceso histórico, de que si debe intervenir o no el Estado y demás, a la conclusión que llega la bibliografía y generalmente lo que está estipulado para que ustedes lean también, hasta el más liberal siempre llegan a la conclusión que debe existir el Estado, con limitaciones, pero debe existir. Entonces ahí entra la figura, está el Estado, digamos, como sujeto de la actividad financiera de un país y obviamente como sujeto regulador de esta actividad financiera.
O sea, regular, no dejar a la libre oferta-demanda o al mercado establezca las condiciones, sino que es el Estado como un gran paternalismo y que debe hacer cumplir este conjunto de derechos y obligaciones de esta sociedad organizada, busca también regular esta actividad económica para que no haya, como ha pasado, digamos, excesos, digamos, por parte del mercado, y entonces regula la actividad económica. No solamente la finalidad financiera del Estado de recaudar, pagar y prestar servicios, no, sino también de regulador de la actividad financiera o regulador del mercado. ¿Venimos bien hasta acá? Estoy hablando mucho, muy rápido. Va bien, profe. Está bien, bien. Bueno, está bien. Bueno, porque esto como ya lo dimos es como un resumen para continuar, pero bueno, díganme ustedes, pues por ahí yo hablo y por ahí no entienden o les resulta, digamos, o quieren que vuelva para un tema atrás o lo vemos, ¿sí? Bueno, sigo, entonces el Estado como sujeto de la actividad financiera, ¿sí? O sea, no solamente el de recaudar y pagar y prestar servicios, ¿sí? Y servicios que solamente el Estado puede prestar, que eso vimos también, que hay determinados servicios que yo no puedo delegar en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, el servicio de defensa o de ordenamiento interno o de administración de justicia. Imagínense ustedes que me tengan que defender empresas a mí si hay una guerra, o un juez sea una persona que sea un comerciante, digamos, que sea un trabajo comercial, o el poder de policía o determinadas cuestiones. O sea, en eso sí hay una unanimidad o una gran mayoría que sostiene que hay servicios que son exclusivamente del Estado y que no lo puede prestar un particular o no lo puede prestar el mercado. Y eso le llama fallas de mercado, ¿sí? Que hay determinados bienes y servicios que el mercado no puede ofrecer y entonces el Estado se tiene que hacer cargo, ¿sí? Cuando ustedes lean la bibliografía van a ver que dicen falla del mercado, hace referencia a eso. Determinados bienes y servicios que el mercado no puede ofrecer y entonces el Estado es el que tenga que ofrecer en un carácter único, digamos, e intransferible. Solamente él lo puede hacer, obviamente siempre hablando de un Estado democráticamente constituido, con poderes dentro de una república y demás, ¿sí? Entonces, a partir de esto, como el Estado es el sujeto activo de la actividad financiera, hay una distribución de esta facultad financiera del Estado, ¿sí? Esta facultad de cobrar tributos, de obtener crédito público, de determinar, o sea, implementar o hacer inversiones de gasto para incentivar la actividad económica y demás. Entonces, nosotros, como habíamos dicho al comienzo, tenemos esta estructura federal que divide al gobierno o a la nación o al Estado en tres niveles, ¿sí? Que esto también ustedes lo conocen, que es nación, provincia y municipios, ¿sí? Tenemos tres niveles y obviamente el poder tributario o la capacidad del Estado de sacar esta riqueza o de traer esta riqueza de los particulares para financiar sus gastos y para regular la economía, también existe un poder tributario en esos tres niveles, ¿sí? Y esto ustedes lo saben y también lo van a dar en impuestos, ¿sí? Que hay facultades que el gobierno federal delegó en las provincias y otras que no. O sea, hay determinados impuestos, determinados cobros que cobra la nación, hay otras cosas que cobra la provincia como facultad delegada del gobierno nacional y otras también están delegadas en los municipios a partir de la reforma constitucional del año 94. ¿Sí? Por darle un ejemplo, hay impuestos, ¿sí? O por ejemplo los impuestos aduaneros, los impuestos internos, o determinados impuestos sobre el consumo o sobre la renta, como es impuesto a la ganancia o impuesto al IVA, que es un impuesto sobre el consumo, lo grava la nación en todo el país. Después hay otros impuestos o tasas que lo pueden cobrar las provincias como una facultad delegada de este gobierno federal, ¿sí? Por ejemplo, sobre los ingresos brutos, sobre los sellos, ¿sí? Y hay otros determinados también que pueden cobrar los municipios. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, tasas retributivas de servicio, ¿sí? Y otras tasas municipales, ¿sí? O sea, como que se dividen los servicios que debe prestar cada nivel y cómo financiar esos servicios con imposición, obviamente, ¿sí? Acuérdense que la gran parte de los recursos del Estado son a través de tributos o de impuestos, y gran parte de finanzas públicas que vamos a estudiar, vamos a hablar de eso, el famoso principio de imposición, ¿sí? En donde yo impongo una renta a este particular que está dentro de este Estado, de esta sociedad organizada.
yo a este particular o a este conjunto de particulares o de personas, yo le doy las condiciones para que él se desarrolle, ¿sí? Construyo caminos, hospitales, puentes, le doy seguridad jurídica, le doy seguridad militar, le doy determinadas, determinados servicios, y él obviamente debe contribuir al sostenimiento de esos servicios, ¿sí? Y bueno, y la actividad financiera del Estado obviamente va a estar dada por tres momentos, que era la planificación, obtención y aplicación. La planificación hace referencia al gran instrumento que lo habíamos hablado también en la clase pasada, y ustedes lo van a tener también en cuarto año cuando den Hacienda Pública, que es el presupuesto del Estado, así que tiene una característica única, es una ley, ¿sí? Es una ley especial que dura un año, donde se planifica a priori, o sea, antes que suceda. Por ejemplo, ahora nosotros estamos armando el presupuesto para el año que viene, ¿sí? Donde se planifica cuáles van a ser los recursos a recaudar por el Estado, teniendo en cuenta la naturaleza de cada recurso, ¿sí? Si son tributarios o no tributarios, si es crédito público, si es venta de bienes del Estado, ¿sí? Y se contrapone contra los gastos que va a tener, ¿sí? Gastos en sueldos, en bienes, en servicios, en transferencias, en activos financieros, ¿sí? Lo que fuera, en pago de la deuda, ¿sí? Esa sería la etapa de la planificación financiera por parte del Estado. En una segunda etapa está la obtención, ¿sí? En base a esta planificación, cómo se obtienen los recursos, ¿sí? Que es cuando se empieza a recaudar o ejecutar los recursos, ¿sí? Yo empiezo a cobrar los tributos, las tasas, los impuestos, o si tenía planificado vender algo del patrimonio del Estado, realizo las ventas de tierras fiscales, venta de mobiliario, venta de derechos, lo que fuera. Y una tercera etapa está la aplicación, ¿sí? De la planificación obtengo el recurso y en la última etapa sería la aplicación o inversión de ese gasto, ¿sí? Cuando yo realizo los gastos para prestar los servicios y garantizar lo que yo tengo que garantizar como Estado, ¿sí? Que habíamos hecho los servicios estos que el mercado no puede prestar, ¿sí? Yo ahí gasto en policías, en enfermeros, en docentes, ¿sí? Compro patrulleros, compro esto, ¿sí? Pago deuda, si tengo deuda contraída, ¿sí? Perdón, cumplo contratos y demás. Profe, le consulto Sí, algo. sí, lo que quieras. Esas tres etapas que usted nombró, Sí. ¿sería del presupuesto del Estado? No, las tres etapas, esto está relacionado en realidad a la actividad financiera del Estado. El presupuesto en realidad tiene más etapas, que son cuatro, pero ustedes lo van a dar recién en la unidad, creo que lo dan conmigo en la unidad 4, o en la unidad 3, creo que 3, que habla del presupuesto. Y por eso yo lo estoy dando como a grandes rasgos, le estoy explicando. En realidad el presupuesto es mucho más complejo, es una herramienta no solamente de planificación, sino también de control, ¿sí? Por eso sale por una ley. Lo que el poder administrador piensa recaudar y piensa gastar en un determinado periodo, lo pone a consideración dentro de la República al poder legislativo. Y el poder legislativo es el que puede pedir correcciones y sancionar la ley de presupuesto, ¿sí? Y después se ejecuta el presupuesto y después se vuelve a controlar lo ejecutado. Pero todas esas etapas, que obviamente que es muy extenso y demás, lo vamos a ir viendo en bolilla siguiente o en la unidad siguiente, o inclusive en Hacienda del año que viene lo van a ver. También conmigo, porque yo estoy en Hacienda, pero ahora lo vemos más desde el punto financiero del Estado, de las finanzas públicas, ¿sí? Entonces ahora el presupuesto estaría solamente en la etapa de planificación. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bueno, después pasamos al Estado como una organización humana, eso lo expliqué también hace un ratito, a grandes rasgos, ¿sí? Que obviamente tiene fines que lograr, ¿sí? Los fines a lograr es existencia y mantenimiento, propósitos perseguidos, o sea, existencia y mantenimiento habla de existencia del Estado, obviamente, ¿sí? Que el Estado debe vivir y para vivir debe efectuar gastos, ¿sí? Tiene una estructura administrativa también, ¿sí? Hay organismos, hay determinadas los servicios que debe mantener y también los propósitos, ¿sí? Hay varios propósitos. Un propósito es, uno por decirlo así, es servicio de salud, servicio de educación, servicio de seguridad, ¿sí? Y también persigue fines, ¿sí? O tiene propósitos, yo que sé, bajar la pobreza, aumentar la escolaridad de los alumnos, eso sería un propósito a seguir por parte del Estado.
¿sí? Que obviamente que las personas que conducen el Estado se proponen esto, ¿sí? Dicen, el año que viene vamos a volver a una presencialidad plena, vamos a vacunar el 100% de la población, vamos a pagar los servicios de la deuda y cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Esos serían los propósitos, digamos, que tiene este Estado, ¿sí? Más allá de los fines a lograr, que es de mantenerse y prestar los servicios básicos, ¿sí? Y a partir de ahí van a tener funciones de diferentes factores, obviamente, ¿sí? Que cumplir. Entonces el papel del Estado en las finanzas públicas también lo vemos de dos posturas. Una del sujeto activo, que es esto que yo le acabo de comentar, donde el Estado participa, no solamente obteniendo recursos para financiar los gastos de los servicios públicos a ser prestados, para cumplir los fines o los propósitos que se proponen, sino también que va a regular la actividad económica, o sea, regula la economía de mercado, regula el sector privado en síntesis, ¿sí? ¿Cómo regula? Y puede establecer políticas de incentivar, yo que sé, para traer industrias del extranjero, bueno, incentiva, no se cobra impuestos, o se le cobran los servicios más baratos, ¿sí? Y después hay una figura también que habla de la negación, ¿sí? Que en realidad plantea que el Estado no debería existir y si existe debe ser lo más chico posible, o que el Estado en realidad, como Pareto, yo le había comentado que está en la bibliografía, que él en realidad dice que el Estado fue creado por un grupo dominante, un grupo concentrado de económico, obviamente, y político, que lo que hacen es, utilizan al Estado como un sujeto de derecho colectivo para que ellos cumplan sus necesidades individuales, ¿sí? En síntesis, yo soy un gran grupo empresarial, ¿sí? Entonces, financio al Estado, ponemos un presidente y que el presidente tome decisiones que yo quiero que favorezcan a mi actividad comercial, digamos, o a mi actividad industrial o a mi actividad económica, ¿sí? Entonces hay como siempre esta postura y es muy propio, digamos, es muy actual, digamos, ¿eh? Usted ve en estados donde el Estado tiene mucha participación, que se llaman populistas o estados socialistas, ¿sí? Y hay otros estados que son liberales o neoliberales o de una economía capitalista también, que sí, que el Estado tiene una participación mínima y donde el mercado es el que establece todas las condiciones, ¿sí? Inclusive hasta las condiciones entre asalariados, las condiciones, o sea, las condiciones de mercado establece de todo, ¿sí? En un país que es populista o socialista o tiene una forma de gobierno socialista, realmente el Estado es el que paga los salarios, la mayoría de los empleados son públicos, ¿sí? Y establece las condiciones, digamos. Y en una economía capital el mercado establece cuánto debes ganar por hora, cuántas horas tenés que trabajar, cómo es la economía, qué valor tienen los bienes y servicios en el mercado, cómo se comercializa, ¿sí? Generalmente no hay barreras, no hay problema de la importación, ¿sí? Está abierto a todo, ¿sí? Entonces se deja que entre los particulares negocien o pacten de acuerdo a principios básicos de derecho de propiedad, obviamente, y demás regímenes contractuales, en el Estado donde el Estado solamente se financia con un poco de toda esta actividad para prestar servicios muy básicos, como habíamos dicho, defensa, ordenamiento interno, administración de justicia y demás. ¿Sí? Y después dentro de esto tenemos dos corrientes filosóficas, que esto también surge de cómo era del pensamiento, digamos, del Estado, si debe existir o no. Uno que lo establece como un órgano natural, como que es propio del ser humano, que el ser humano siempre se agrupó o es un ser social, colectivo, y entonces el Estado es como un fruto de esa necesidad colectiva de los hombres, y obviamente que a través del transcurso del tiempo se fue complejizando. ¿Por qué? Porque las necesidades de los hombres fueron cambiando, ¿sí? Cuando hablamos de las necesidades, que había necesidades esenciales y no esenciales, hoy en día casi todas las necesidades son esenciales. Y hace 50 años capaz que no. Por ejemplo, el transporte, las comunicaciones, otras cuestiones no eran esenciales. Lo esencial generalmente, cuando los estados se formaron hace 200 años, la mayoría comenzaron a formarse en el 1800, los estados democráticos, obviamente como conocemos ahora, o las repúblicas, era más para defenderse, ¿sí? Contra una opresión extranjera. ¿Sí? Realmente eran invadidos por otros países o por otras colonias, o eran colonias de otros países. Entonces la idea era defenderse. Para eso se organizó el Estado. Y se financiaba obviamente con la riqueza que tenían para solventar los gastos de la guerra y del ejército. Después, obviamente, superado esa etapa, los estados sí se fueron complejizando porque fueron surgiendo otros tipos de necesidades. ¿Sí? Las ciudades fueron creciendo, fueron teniendo necesidades urbanísticas,
de crecimiento, de conexión, de transporte, en esta época de las comunicaciones, ¿sí? Y el día de mañana capaz que haya millones de necesidades que el Estado deba cumplirla también, obviamente teniendo en cuenta qué estructura adopte el Estado, si es un Estado capitalista o no. Y después está la estructura del mecanismo, que en realidad lo que busca es la libertad entre los ciudadanos que integran el Estado y que el Estado se limite o se limite la participación del Estado, siempre hablando de la vida económica de un Estado, de una nación, lo máximo posible, ¿sí? Que se limite, digamos, solamente a prestar servicios que el mercado no puede prestar y que trate de ser lo más eficiente posible, o sea, trate de gastar lo menos posible. Y el mercado el que va a establecer las condiciones, o los particulares. Cuando yo hablo del mercado, hablo de los particulares o todo aquello que no es Estado, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta toda esta gran introducción, paso al rol del Estado, que esto es lo que nos habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? Hice esta introducción a los efectos de que ustedes tengan otra vez siempre un marco referencial, digamos, de lo que habíamos hablado, ¿sí? Más teniendo en cuenta que la otra clase estuvo cortada, dimos cuestiones también propias de la cátedra. Bueno, el rol que va a tener el sector público, ¿sí? ¿Ve bien la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá entra el rol del sector público. Esto yo le explicaba. Ya vimos todo el Estado, cómo funciona, qué son las finanzas públicas, si el Estado participa o no. Nosotros en la República Argentina tenemos una participación muy activa del Estado, no solamente en este gobierno, sino que históricamente, porque es un país que vive en crisis. Creo que ustedes ya tienen edad de saberlo, digamos, o lo viven por sus padres, o muchos de ustedes sí trabajan. Se han dado cuenta que siempre hay problemas coyunturales dentro de la Argentina. Tenemos un tipo de cambio fluctuante, tenemos emisión monetaria, tenemos una inflación que creo que cualquiera se da cuenta de que el salario o el ingreso familiar siempre se ve perjudicado o tiene una pérdida del valor adquisitivo por cuestiones que sí son propias de política del Estado, ¿sí? De la inflación, ¿sí? En este caso la inflación se da por el aumento, digamos, de los precios, originado principalmente por la emisión monetaria, ¿sí? Y la falta de dólares, digamos, ¿sí? La falta de divisas, que son los que nos vinculan a nosotros con el mundo, ¿sí? Ustedes saben que muchos productos no son producidos ni fabricados en la Argentina y se traen del extranjero y se pagan en dólares. Entonces, toda esta estructura es bien de las finanzas públicas, donde el Estado debe controlarse. Por ejemplo, el tipo de cambio, ahora que el dólar esté en tal precio, es una política del Estado, ¿sí? En este caso, una política regulatoria del mercado de capital o el mercado de divisas, ¿sí? O la oferta monetaria, si el Estado emite, ¿sí? Para solventar sus gastos, en lugar de crear o de traer de los particulares, fabrica dinero, emite dinero, también es una política que está relacionado a las finanzas públicas, ¿sí? Obviamente que tiene sus consecuencias, entre eso la inflación, ¿sí? Entonces aquí entramos a este dilema, de las formas de la medición del Estado. Yo le había comentado también en la clase pasada que la forma de medir un Estado o la participación del Estado en una economía es a través del gasto total que tiene este Estado con respecto al Producto Bruto Interno, ¿sí? Ustedes saben que el Producto Bruto Interno de un país es la cantidad de bienes y servicios que produce un país cuantificado en moneda, ¿sí? En un valor monetario. O sea, el Producto Bruto Interno son millones de pesos o millones de dólares. El tamaño del Estado, yo lo voy a medir, es de la participación que tiene el Producto Bruto Interno, ¿sí? Por ejemplo, si un país tiene una participación del 30-40% del Producto Bruto Interno de un país, es que tiene una participación muy alta, ¿sí? Y si nosotros vemos otros países que el gasto total del sector público es de un 5, un 8, un 10, un 15%, es que es un Estado chico, por decirlo así, ¿sí? Y no hago referencia a que es chico de tamaño, sino relacionado a la participación que tiene el Estado dentro de la economía, ¿sí? Por eso se utiliza el Producto Bruto Interno para medir el tamaño, digamos, de participación del Estado. A partir de ahí, nosotros vemos este rol del sector público también como influencia en la economía. Más allá de influenciar, digamos, como Estado, imponiendo el conjunto de reglas, de leyes obligatorias,
de servicios que presta, tiene diferentes tipos de herramientas que puede aplicar, ¿sí? La principal es la política presupuestaria, que es la del gasto, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy argentino y es muy de Keynes, es una teoría muy keynesiana, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero incentivar la construcción, el Estado agarra y construye vivienda. Por ejemplo, ahora están en esa etapa, ¿sí? Yo quiero incentivar que se reactive la construcción después de 1 año y medio de pandemia. Entonces el Estado invierte gran parte de los recursos que no son suyos, son de los particulares, que lo cobró a través de impuestos. Invierte en obras públicas y en este caso en viviendas, ¿sí? Esa es una forma como yo influyo en la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sector de la construcción se va a ver beneficiada y todas también las áreas que interactúan con el sector de la construcción, ¿sí? Los que venden ladrillo, los que venden cemento, las ferreterías, todos los albañiles, maestros mayores de obra, arquitectos, ingenieros, ¿sí? Es a través de esta política presupuestaria yo veo cómo el Estado influye positivamente en la economía. También lo puede hacer negativamente. Si yo dejo de construir vivienda durante 2 años, obviamente mi decisión del gasto va a estar asociada también a perjudicar a esta actividad, ¿sí? Por darle un ejemplo, ¿sí? Que el Estado perfectamente lo puede hacer. Yo puedo beneficiar a un sector o perjudicar a otro sector, ¿sí? Teniendo en cuenta mi política de gasto o mi política presupuestaria. Después está la política monetaria, que es lo que yo le comentaba recién, que por ejemplo la emisión ahora, nosotros ahora estamos en una etapa que incrementamos base monetaria. ¿Qué es base monetaria? Es la cantidad de dinero circulante que hay en un país. Usted creo que en macro lo dieron esto y se mide la base monetaria, ¿sí? No sé si se acuerdan el M1, el M2, el M3. ¿Sí? Entonces el Estado también mide eso, ¿sí? Y a través de esa política, por ejemplo, ahora tenemos una política de emisión monetaria, o sea, cada vez se pone más dinero a circular dentro de una economía, ¿entendés? Entonces eso obviamente influencia o tiene una influencia en la economía real, ¿sí? Tiene una influencia en los asalariados, tiene una influencia en los intermediarios, los productores, los mayoristas, ¿sí? Más allá del Estado de prestar estos servicios, también influye a través de la política monetaria. Después está en política de producción, ¿sí? Yo puedo incentivar a un sector, yo que sé, ahora por ejemplo se desalentó a la exportación de carne vacuna. ¿Para qué? Para que baje el precio en el mercado interno, ¿sí? Porque el precio de la carne iba creciendo, el Estado cree que se da porque exportan a un precio dólar afuera, entonces le conviene más vender afuera en dólares que en el mercado interno. Entonces el Estado, en este caso con una política de producción, lo que hace es incentivar el mercado interno cancelando o excluyendo la exportación de carne, ¿sí? Bueno, lo mismo, puede ser buena, mala, muy buena, no, pero es un típico de política de producción. O la producción de soja en algún momento se dio, ¿sí? Que tenía un valor muy alto en dólares, entonces a producir soja todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las sojas que se producen nos compran los chinos a muy buen precio, ¿sí? Entonces esa es una política de producción por parte del Estado donde incentiva la actividad, ¿sí? Y obviamente esto influye en la economía. Después están políticas tributarias, ¿sí? De incentivos, como le comenté hoy, de sacar tributos o de que no paguen tributos determinado sector, o en su caso, que otros sectores paguen muchos tributos de acuerdo a su capacidad contributiva, ¿sí? Por ejemplo, ahora el impuesto a la riqueza que se implementó. Los grandes capitales tienen que pagar un impuesto adicional a todos los impuestos que ya están pagando para solventar los gastos que tuvimos en la pandemia, la construcción también de viviendas y demás, ¿sí? Entonces es una política también tributaria, ¿sí? De cobro de impuestos que puede beneficiar o puede perjudicar a un sector de la economía y obviamente el Estado influencia a través de esta política. Y después existen políticas regulatorias. Las políticas regulatorias están relacionadas a generalmente cuando yo regulo una actividad o subsidio una actividad, ¿sí? Que yo considero básica o elemental, yo que sé, el transporte, por ejemplo, o las tarifas. Ahora tenemos el tema de las tarifas, ¿sí? En realidad nosotros tendríamos que pagar mucho más el combustible, pero el Estado cree que ese precio real que vale el combustible, la población no lo va a poder soportar. Entonces tiene una política que regula, ¿sí? Entonces ejerce un subsidio, entonces el consumidor final paga un poco menos, ¿sí? Esa parte se hace cargo del Estado, que en realidad nos hacemos cargo todos nosotros a través de los impuestos, pero es una política de regulación que tiene el Estado, ¿sí?
quedó en claro, digamos, cuáles son los diferentes tipos de políticas o medios que tiene para influenciar en la economía, ¿sí? Igual no se preocupen porque lo vamos a ir dando o sea, cada caso puntual, ¿sí? Vamos a dar el presupuesto, vamos a dar las políticas fiscales, monetarias, ¿sí? La parte tributaria se ve cada uno, inclusive cada impuesto, cómo afecta a la economía, ¿sí? Así que no se preocupen, acuérdense que esto unidad 1 es como un gran resumen, digamos, y una introducción a la materia. De- Después vamos a las funciones del Estado. ¿Sí? Las funciones del Estado tiene tres tipos de funciones. Funciones de asignación, funciones de distribución, ¿sí? Y funciones de estabilización, ¿sí? Habíamos dicho que el Estado, que es este grupo, digamos, jurídicamente organizado, ¿sí? Que a través de las finanzas públicas se va a ocupar de la actividad económica de este colectivo, tiene que cumplir obviamente funciones, digamos, ¿sí? O sea, el administrar o reglamentar la actividad financiera lleva a estas funciones, ¿sí? La primera función es que creo que es para la que fue creada el Estado, ¿sí? En una primera instancia, ¿sí? Que es la función de asignación, ¿sí? Que es la provisión de bienes y servicios mediante la ejecución del presupuesto. Ahí entramos a lo que yo le explicaba hoy, que hay determinados servicios que solamente pueden ser prestados por el Estado. Y eso yo creo que yo por lo menos estoy de acuerdo también con eso. ¿Sí? Que yo no veo que un particular lo pueda prestar. ¿Sí? Y yo veo que esta organización de personas con un conjunto de reglas a través de un sistema representativo donde yo elijo las autoridades que me van a administrar, pueden prestar estos servicios dentro de un Estado democrático, republicano y demás. ¿Sí? Entonces la primera función va a estar directamente asociado a eso, a la prestación de bienes y servicios que obviamente está afectado a servicios públicos, servicios de seguridad, de salud, de educación, ¿sí? De justicia, ¿sí? Por darle algunos ejemplos, a través de la ejecución del presupuesto o la ejecución de la política presupuestaria o la política del gasto que tiene, ¿sí? Que acuérdense que el presupuesto era esto, ¿sí? Esto vendría a ser, por ejemplo, el tema de las vacunas, que un particular no puede comprarle a otro, que es, por ejemplo, las vacunas, que tiene que ser sí o sí comprado de Estado a Estado. En realidad, eso va por otro requerimiento de quienes venden las vacunas, digamos, pero sí, podríamos poner como solamente los estados pueden comprar, viene a ser una facultad exclusiva de los estados, ¿eh? Pero en realidad eso es de las personas que venden la vacuna que establecen la condición. Yo voy más a servicios que tienen que ser prestados por el Estado porque yo no lo veo que lo presten otros. Por ejemplo, la defensa nacional o la administración de justicia. Imagínate que el Poder Judicial, el juzgado, sea manejado por una empresa. Yo creo que no va a haber imparcialidad, yo creo que van a beneficiar a determinadas personas. Mientras más pague, te puedo beneficiar porque es comercial, ¿sí? O la seguridad interna, ¿sí? Tipo el poder de policía. Imagínate que el poder de policía sea privado, ¿sí? Que sea una empresa el que presta. Y yo creo que van a haber abusos, yo creo que el que tiene más dinero puede negociar otro tipo de seguridad, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es esto, que hay determinados servicios que son exclusivos del Estado, pero por la naturaleza de los servicios, no porque el Estado sea el único que los pueda prestar, sino por el tipo de servicio ser prestado en la sociedad. Y hay otros servicios que sí son del Estado, pero puede ser prestado por un tercero, por ejemplo el de salud. Perfectamente yo puedo prestar un servicio de salud a través de hospitales, pero también hay clínicas privadas, ¿sí? O el de educación. Perfectamente yo, el Estado, soy obligado a prestar los servicios de educación, pero perfectamente puede haber universidades privadas, colegios privados, ¿sí? Instituciones privadas. Que el Estado regula la actividad, pero ¿cómo? En el caso de Repsa, por ejemplo, o de Aguas de Formosa. Y esos son servicios básicos. En eso, perfectamente para mí lo puede prestar un privado y lo presta. Vos fíjate que Aguas de Formosa es una sociedad. Repsa, si bien es una sociedad del Estado, pero anteriormente cuando era de FOR era una empresa privada. ¿Sí? Inclusive, perfectamente puede prestar un particular, para mí. Pero hay otros servicios que sí yo considero que no puede prestar un particular, como lo que te dije recién, ¿sí? Imagínate que el ejército sea privado, ¿sí? Que el Poder Judicial sea privado, o sea, prestado por particulares. El ordenamiento interno también. El ordenamiento interno son el conjunto de normas, ¿sí?
Entonces yo lo veo muy, muy difícil en ese caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el particular va a buscar un interés individual, beneficiarse él o su empresa, ¿sí? Y en cambio el Estado no busca ese bien, sino el Estado lo que busca es el bienestar de la sociedad en general, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro, bueno, entonces la función de asignación está relacionada a eso. La provisión de estos bienes y servicios que son prestados por el Estado, ¿sí? Esenciales o no esenciales, ¿sí? Y que integra la ejecución de su presupuesto. ¿Qué es su presupuesto? Donde yo digo, ¿qué servicio voy a prestar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y de dónde lo voy a financiar o recaudar? ¿Sí? Teniendo en cuenta que el Estado obviamente no genera riqueza, sino yo sí o sí la riqueza la tengo que sacar de algún lado. Tengo que pedir un crédito, tengo que cobrar tributos, ¿sí? Acuérdense que el Estado no está creado para, no es una empresa, digamos, no genera renta, no genera ganancias, ¿sí? El Estado está creado para prestar servicios. Y para financiar esos servicios sí, obtiene diferentes fuentes de financiamiento. Después estaría la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? Son los mecanismos distributivos, impositivos y presupuestarios. ¿Qué significa esto? Que yo lo que hago es, en base a un criterio o una forma, distribuir esta renta que tiene el Estado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos basamos ahora en la capacidad contributiva. ¿Qué significa? Que los grupos o las personas que tienen mayor poder adquisitivo son las que mayor contribuyen a través de los impuestos, ¿sí? Y ustedes saben esto, ¿sí? El que más gana, más impuestos paga, ¿sí? Y la mayoría de estos gastos están destinados a financiar gastos generalmente de gente muy vulnerable o gente que no puede pagarse algunos servicios en forma particular, ¿sí? Por darle un ejemplo, yo soy dueño de una empresa. Mientras más venda y más produzca y más gane, más impuestos pago. Y el Estado, a través de esta función de distribución, lo que hace es ese dinero que yo gano y pago, ¿sí? Lo distribuye en servicios sociales, ¿sí? En hospitales, en escuelas, en seguridad, en policía. Y encima, otra vez, hay una relación inversa entre esa relación distributiva. Generalmente, el que no contribuye es el que más servicios públicos utiliza, ¿sí? Si yo generalmente no contribuyo poco, no tengo muchos ingresos, yo generalmente utilizo las escuelas públicas, utilizo el servicio de la policía, voy a hospitales públicos y demás. Y generalmente el que contribuye mucho, el que tiene dinero, digamos, el que tiene buena rentabilidad, generalmente paga a un colegio privado, va a una clínica privada, ¿sí? Paga la seguridad privada, ¿sí? Pero es la función de distribución que tiene el Estado, ¿sí? De distribuir la renta nacional, ¿sí? Y esto lo han escuchado por todos lados, ¿sí? La famosa redistribución del ingreso, ¿sí? Como facultad del Estado. Y generalmente esto es más de los gobiernos más en realidad todos los gobiernos, pero más los socialistas o populistas, digamos, están más relacionados a esto, ¿sí? Que redistribuyen la renta, ¿sí? Aplican impuestos a los grupos más grandes y lo destinan a gasto social generalmente. La Argentina tiene esa estructura actualmente, ¿sí? Que el que mayor gana o el que mayor tiene contribuye y generalmente la mayoría del gasto es social, ¿sí? En planes, en asistencia, en ayuda alimentaria, ¿sí? Nosotros ahora el impuesto a la riqueza, por ejemplo, se aplicó a grandes fortunas, paga la tarjeta alimentar, los planes sociales, los gastos de la pandemia y demás, ¿sí? Y esto viene una función de redistribución o de distribución por parte del Estado, ¿sí? Que excede obviamente su función propia financiera, pues la función financiera es recaudar para pagar los servicios, ¿sí? Acá yo voy un poquito más, ¿sí? Donde distribuyo la renta, ¿sí? Lo que busco obviamente es ser más equitativo o equiparar más el Estado, ¿sí? Que todos tengamos las mismas condiciones, la misma igualdad, ¿sí? Que todos tengamos las mismas oportunidades. Y utilizo esta herramienta. Y hay dos herramientas, la impositiva y la presupuestaria. La impositiva, como le comenté, puede ser a través de un impuesto que yo distribuyo, cobra un sector para darle a otro, ¿sí? El impuesto a la ganancia también cobra un sector que supera al día de hoy 175.000 pesos, por ejemplo, de ganancia neta, y distribuye a sectores que no tienen ese ingreso. Y también presupuestario a través del gasto, ¿sí? Yo distribuyo, yo qué sé, en lugar, por darle un ejemplo así, yo recaudo del campo gran parte de los recursos, digamos, por ejemplo, los derechos de exportación de la soja, de la carne y demás. Y yo en el presupuesto, gran parte de esos recursos, en lugar de destinar nuevamente a invertir en el campo, a hacer gasto de infraestructura en el campo, destino a pagar planes sociales, por darle una forma así.
Eso también es una herramienta del presupuesto que yo utilizo para redistribuir, ¿sí? No es que yo al sector que genera mucho recurso le doy muchos gastos también, ¿sí? No, del que genera muchos recursos yo puedo aplicarlo a otro lugar. Y eso también es una política de distribución, ¿sí? Que lo aplica el Estado. Y después lo que también hablamos de la función de estabilización, ¿sí? Lo que hablamos hoy de la parte monetaria, de la parte fiscal, cómo el Estado interviene a estabilizar el mercado, ¿sí? Hoy le había comentado una que era la monetaria, que es el control de la oferta monetaria, es eso lo que hablamos hoy, de emisión monetaria. Yo ahora, aparte del gasto social que tengo, ¿sí? Tenemos 40% de pobres en la Argentina, 20% de indigentes. Entonces, ¿cuál es la política del Estado? Esto es al día de hoy, es a través de una función de estabilización lo que yo hago es, emito moneda, ¿sí? ¿Por qué? Porque función de distribución ya no lo puedo hacer. Ya hice los impuestos que tenía que hacer, ¿sí? Y ya distribuyo lo que tenía que distribuir. Entonces utilizo una función de estabilización, ¿sí? En este caso es control de la oferta monetaria. En este caso yo estoy incrementando la oferta monetaria. Creo o inserto, incorporo más cantidad de billetes a la base monetaria de un país y con eso financio gastos, ¿sí? ¿Sí? Aumento el 10% de los jubilados. ¿Cómo lo hago? Fabrico más billetes, ¿sí? Económicamente, ¿cuál es el efecto? Bueno, que eso va a traer más inflación en el corto plazo. Bueno, perfecto, pero es la política que yo tomo, ¿sí? Acuérdense que el Estado funciona así, ¿sí? Y obviamente siempre cumpliendo la función de prestar los servicios y buscar el bienestar de la sociedad, ¿sí? Esa es la función del Estado. No es que yo incorporo más billetes o incremento la oferta monetaria para ganar plata, ¿no? El Estado no gana plata, no busca rentabilidad. Lo que busca es satisfacer las necesidades de la sociedad que integra el Estado o que integra la nación, y en este caso está muy mal después de la pandemia, ¿sí? Con todos estos porcentajes que le comenté, de indigencia, de pobreza y demás. Y la otra función de estabilización es la fiscal, ¿sí? Yo tengo instrumentos también tributarios, presupuestarios, para estabilizar, ¿sí? Dentro de los instrumentos tributarios de estabilización yo puedo buscar, ¿sí? Algún tributo para estabilizar un tipo de actividad, ¿sí? Hoy yo le comenté el campo generalmente, ¿sí? O la restricción a la exportación de carne, o los commodities, ¿sí? Ustedes saben, los commodities son determinados, en este caso nosotros los cereales que tenemos en la Argentina, que tienen un valor de mercado internacional, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes leen los diarios o leen Infobae por ahí por internet, se dan cuenta que ahora, por ejemplo, el maíz tenía restricciones para exportar, o la soja a veces tiene restricciones, ¿sí? Entonces el Estado lo que va viendo esto, ¿sí? O los mismos productores, en lugar de exportar, lo acopian, ¿sí? Y no lo venden, ¿sí? Como protesta al Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado le cobra el 50% de impuesto aduanero para sacar, ¿sí? De cada 100 dólares que me pagan por soja en el extranjero, 50 dólares se queda el Estado, ¿sí? Entonces no lo vendo, lo acopio, lo guardo, por darle un ejemplo, ¿sí? Y también la función de estabilización está dentro del presupuesto, ¿sí? El presupuesto puede establecer subsidios, ¿sí? Para determinadas actividades, como le comenté hoy, yo que sé, que es eso lo que siempre se cuestiona, así que el transporte siempre tiene muchos subsidios, Aerolínea Argentina siempre tiene muchos subsidios, o sea, Aerolínea, por ejemplo, es una empresa deficitaria, ¿sí? Y dicen, ¿por qué no dejamos que directamente lo compre un particular o el servicio aéreo lo preste un particular? ¿Sí? Yo que sé, American Airlines, LATAM, yo que sé, LAN Chile, ¿sí? Porque una empresa que a nosotros nos da pérdidas, ¿sí? Todos los santos meses tenemos que pasarle plata a la empresa estatal, porque si no es deficitaria, ¿sí? No puede pagar a los pilotos, no puede pagar los aviones, no puede pagar nada, ¿sí? Y generalmente el Estado tiene una postura ahí de estrategia, lo que yo le expliqué hoy, de estrategia, ¿sí? De mantener una aerolínea de bandera, por darle una justificación, ¿sí? Entonces ahí entra con una función estabilizadora dentro del presupuesto. Todos los años incorpora subsidios, ¿sí? Donde regula esta actividad, igual que los ferrocarriles, los transportes de larga distancia, todos están generalmente con muchos subsidios, los peajes, ¿sí? Realmente en Buenos Aires todos los peajes tienen subsidios también, ¿sí? En lugar de que un contribuyente pague 200 pesos el peaje, paga 50 y la otra parte se hace cargo del Estado. Acá en Formosa se aplicó, me acuerdo, en el boleto de colectivo, ¿sí? Una función estabilizadora, ¿sí? ¿Se acuerdan que también creo que la tarifa de Repsa, ¿se acuerdan cuando Repsa aumentó mucho?
que salió Compromiso Formoseño, algo así se llamaba, donde el Estado se hacía cargo de una parte del gasto de energía de los que consumían menos de 300 watts, creo que era así, o sea, los que tenían muy poco consumo. ¿Qué buscó el Estado a través de esta función de estabilización? Eso, que la persona que consume poco, y no consume poco porque cuida, sino consume poco porque no tiene, porque vive precariamente o lo que sé, que no pague este aumento de la tarifa porque no lo puede pagar, ¿sí? Entonces el Estado, a través de una política de estabilización, intercede en el mercado con un subsidio o con un complemento, ¿sí? Y obviamente ese es un gasto para el Estado, ¿sí? Por eso estaría dentro de una función fiscal y más presupuestaria, ¿sí? O por ejemplo la parte tributaria ahora, yo que sé, cuando ahora en este año, elevamos el mínimo no imponible porque los trabajadores después de la pandemia no pueden pagar impuestos a la ganancia, están todos quebrados, ¿sí? Entonces una política de estabilización, en este caso tributaria, es que 4 millones de argentinos dejen de pagar el impuesto a las ganancias por el aumento del mínimo no imponible, ¿sí? Así como el Estado puede estabilizar determinados sectores, ¿sí? ¿Quedó claro las tres funciones? La asignación es cuando a través del presupuesto asigna a una actividad de determinados gastos, ¿sí? Que es propio del Estado y es la función primaria del Estado. La distribución es de distribuir la renta, ¿sí? De los que más tienen a los que menos tienen, ¿sí? Y la estabilización es utilizar estas herramientas, tanto monetaria o fiscal, para regular la actividad, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, siempre buscando el bienestar de la población, ¿sí? Yo dejo que dejen de pagar los trabajadores tal impuesto, ¿sí? O le doy, a través de un subsidio, que es un gasto del Estado, esta, digamos, tranquilidad o esta reducción del gasto personal, ¿sí? Obviamente, alguien tiene que estar pagando eso, ¿sí? Si yo pago un subsidio como Estado, obviamente los contribuyentes están pagando ese subsidio, ¿sí? Los que contribuyen, ¿sí? Acuérdense siempre eso, sí, que el Estado no genera riqueza. Entonces, donde el Estado haga una política, alguien la está pagando. Y si no se paga con emisión monetaria, se paga con deuda o se paga con tributos, ¿sí? Pero alguien la paga. Bueno, venimos bien hasta ahí. Sí, Creo que es muy entendible todo, no es muy complejo, si bien por ahí tiene una terminología un poco técnica, que yo la trato de hacerlo lo más sencillo, es esto, digamos, ¿sí? Pero usted tengan en cuenta eso, ¿sí? La actividad financiera del Estado, que participa el Estado de la actividad financiera, la función primaria es prestar servicios, para prestar servicios necesita recursos, ¿sí? Los recursos los obtiene generalmente de los particulares, ¿sí? También lo puede obtener vendiendo parte de su patrimonio, ¿sí? Pero lo obtiene en su mayor parte de una fuente tributaria, ¿sí? Y los tributos los financian obviamente los contribuyentes o el mercado, ¿sí? Cuando ustedes lean la bibliografía dicen que trabaja en forma conjunta con la economía de mercado es esto, ¿sí? Obviamente, el Estado al no generar riqueza de algún lado tiene que financiar sus gastos y lo financia del mercado. Y obviamente, más allá de esa función primaria de obtener recursos de los particulares en su mayor parte, financiar a los gastos, que son los servicios que solamente el Estado puede prestar y no puede prestar los particulares, no puede prestar el mercado, también tiene estas funciones de distribución, de estabilización de la economía, ¿sí? A través de diferentes tipos de herramientas que nosotros lo vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos. Profe, todos estos temas Sí. están incluidos en el libro de Villegas, Héctor. Sí. Yo generalmente, no sé si vieron el aula virtual, yo le puse para sintetizar un poco el de ustedes, en qué capítulo está cada uno. No sé si vieron el aula virtual, si no ahora yo lo comparto en la página. ¿Sí? Que le puse todo lo de donde yo saqué todo esto, y generalmente en la cátedra nos manejamos así. Ahora a ver si puedo compartirle, le muestro. A ver, acá. A ver si puedo compartir un ratito.
¿Ahí están viendo? Sí, profe. Bueno, ahí ven cómo era. Que acá en la parte que yo puse, ¿viste? La bibliografía a desarrollar los temas de la unidad, dice, se encuentran en el curso de Derecho Financiero Tributario de Villegas, en Finanzas Públicas de Dino Jarat, y también como bibliografía complementaria que yo acá la apunté, está Pinochetto y Bolívar. ¿Sí? Generalmente es muy cortito, son 1 o 2 capítulos de cada uno. Generalmente hablan de lo mismo, o sea, obviamente cada uno tiene una visión diferente, ¿sí? Por ejemplo, Bolívar en mucho del control. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Pinochetto, sé que yo le puse Ricardo Pinochetto. La lectura para mí es muy sencilla, me gusta porque vos lo lees y es muy entendible. Bolívar también es muy entendible. Pero nosotros, los libros que están acá arriba, que son Finanzas Públicas de Dino Jara y el curso de Finanzas Públicas de Villegas, es la bibliografía obligatoria, ¿sí? La que está dentro del plan, que también está acá arriba, ¿sí? Ustedes entran y ven el plan en cada unidad. Bibliografía obligatoria, Jarat y Villegas, ¿sí? En todas las unidades, en todas las 10 unidades. Yo lo que voy a hacer en particular es agregar bibliografía que yo considero que va a sumar, digamos, ¿sí? A mí, por ejemplo, Pinochetto creo que es mucho más leíble. Bolívar me gusta mucho también. Léanlo, que yo subí un capítulo que tiene 8 hojas, 8 páginas. Es muy sencillo de leer. Y es muy fácil, hace muchos esquemas, es comparativo, la hacienda pública, la hacienda privada. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿sí? Entonces yo se lo pongo como complementaria, ¿sí? Ustedes en realidad lo que tienen que leer es Jarat y Villegas. El que quiere complementar, el que quiere sumar un poquito más, el que quiere o no entiende Jarat y no entiende Villegas, vaya a los otros libros, ¿sí? Es una lectura de 10 minutos cada uno, 15, no es muy compleja, digamos, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, yo también subo las diapositivas para que ustedes tengan una estructura, ¿sí? Yo en la diapositiva pongo para mí los temas que son importantes hablarlos, ¿sí? Que tienen que ustedes saber de esta unidad, que es Economía del Sector Público y Estado, ¿sí? Ahora que leemos el título y ustedes ya están sabiendo, es eso, la economía del sector público y el Estado, eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Cómo funciona la economía dentro del sector público, obviamente con su participación en el mercado, y el Estado, pero el Estado, cómo está formado el Estado, ¿sí? Con esta naturaleza específica, dentro de esta estructura específica que tiene dentro, ¿sí? Entonces, todo eso a usted le va a llegar a la conclusión de que puedan desarrollar, son 4 puntos del tema 1, ¿sí? Que yo obviamente traté en toda la diapositiva de tocar los 4 temas, ¿sí? Entonces ustedes vayan, lean los libros, marquen lo principal de cada uno, y así es como deben estudiar, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, no existen apuntes, no busquen apuntes, no se pasen los apuntes, porque estudiar de un apunte es estudiar lo que otro interpretó del libro, ¿sí? Lo que yo quiero es que lean, si son alumnos de tercer año, y es más que importante que ya tengan un uso de la bibliografía. Yo me doy cuenta, yo soy también profesor de Hacienda Pública hace 15 años. Nadie lee un libro, no sé por qué. Y encima hoy en día todos los libros están en internet, todos. Y si no, nosotros ahora con el aula virtual los ponemos ahí a disposición de todos. Uno entra y hace un clic acá, yo hago un clic y abro el libro. Yo en mi época le puedo asegurar a nosotros sí que teníamos que caminar, buscar la fotocopia, los libros no nos llegaban porque no había Mercado Libre, no había nada, ¿sí? Era difícil conseguir un libro y generalmente los libros que estudiamos eran muy desactualizados. Hoy en día son todas versiones nuevas, revisadas, por lo menos las que le pusimos en la cátedra son todas ediciones ya 2016, 2013, 2018, ¿sí? O sea, son libros viejos pero están revisados por los autores con todas las últimas modificaciones, ¿sí? Entonces ustedes tienen todas las herramientas para estudiar. Necesitan una computadora o un teléfono, imagínense, ¿sí? Y después ponerle un poquito de ganas. Entonces yo vuelvo a lo mismo, solamente libros van a ver en Finanzas Públicas y también en Hacienda Pública el año que viene. Solamente libros, ¿sí? El año que viene lo tenemos a Chabaniam, que es un libro también, ¿sí? Lo tenemos a leer, tenemos varios libros que son muy interesantes, ¿sí? Con la misma estructura, ¿sí? Bueno, hecho la salvedad, ¿alguna pregunta? Continuamos, así terminamos esta unidad número 1, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí, decime, Esteban. ¿Toda empresa del Estado entonces está para tener la función de estabilización? No, ¿sabes qué no? Eso es, mira, nosotros en Hacienda Pública, que lo vas a tener en cuarto, lo damos muy bien.
El Estado tiene una forma de trabajar que se divide la administración pública, la forma del trabajo administrativo, ¿sí? Viste que el Estado tiene que prestar un conjunto de servicios. Entonces el Estado se divide, y se divide en una hacienda central, que es como los ministerios y todo lo demás. Y después hay haciendas menores, que tienen una finalidad de dividir trabajo administrativo, por decirlo así. Es facultad del Poder Ejecutivo recaudar, pero delega en un organismo determinado la facultad, por ejemplo, la Dirección General de Rentas, ¿sí? Entonces crea un organismo y delega esa facultad que le es propia, ¿sí? Cuando hay empresas del Estado también tiene esta misma estructura, pero es cuando el Estado quiso participar de la economía de mercado con una empresa, porque salen a vender bienes y servicios, pero no buscan un fin de rentabilidad, lo que buscan un fin de, que es una actividad estratégica del mercado, ¿sí? Entonces yo como Estado debo controlar. Por darte un ejemplo muy sencillo, Repsa, que nosotros teníamos acá, o Edesfor. Edesfor te cortaba la luz, te cobraba lo que quería. Entonces el Estado controlaba obviamente a Edesfor, a esta empresa, a través de un organismo que era el EROS. Pero el Estado dijo, no, lo que vamos a hacer es, le damos de baja, hacemos nosotros una empresa y yo presto el servicio que es fundamental, que es la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces tiene más un fin estratégico. Lo mismo hablé de Aerolínea Argentina, de YPF también, de decir, no, el combustible lo tengo que manejar yo y el precio de referencia del combustible lo tengo que manejar yo. Ustedes vieron esto, ustedes, o sea, son conscientes ya de muchas cuestiones. Ustedes saben que YPF es el que establece el precio del combustible y después todas las otras estaciones tienen un precio muy cercano, ¿sí? Imagínense si eso yo dejo con el mercado, ¿sí? Que el mercado establezca el precio, o sea, no hay un YPF, está Shell, Action y la que vos quieras, ¿sí? Y agarra, y mañana se ponen las tres empresas de acuerdo y el combustible vale 200 pesos el litro, ¿sí? Y a mí me reventó el país, ¿sí? Porque va a aumentar el flete van a aumentar los productos van a aumentar, ¿sí? Y el salario va a haber más inflación. Entonces el Estado tiene una cuestión más de estrategia, ¿sí? Regular el mercado a través de empresas, pero una cuestión no de rentabilidad, sino de estrategia. Vos fíjate que en Formosa existen tres empresas del Estado. La Formet, que elabora alimentos, que se aplica finalmente al plan alimentario y todo lo demás. No es alimentos nutritivos Formosa. La Formet es de medicamentos, elabora medicamentos. Y después lo tengo a Repsa. Y es por esto, es decir, no, yo voy a fabricar los medicamentos genéricos que necesito para los hospitales, que necesito para la obra social y demás, ¿sí? No los voy a comprar porque el laboratorio no me los venden muy caro, no me garantiza el stock durante todo el año, ¿sí? Por dar una forma. La vacuna misma en muchos países lo fabrica el Estado. Entre eso la Sinopharm la fabrican los chinos y la Sputnik lo fabrican los rusos, pero el Estado lo fabrica, ¿sí? Que eso sí es una economía bien más socialista, digamos, que el Estado se hace cargo de eso, no deja. Y hay otros países más liberales como Estados Unidos que sí deja en las empresas farmacéuticas que lo hagan. Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, ¿sí? AstraZeneca, ¿sí? Ahí vos te das cuenta cómo cada gobierno, de acuerdo a su lineamiento político, o el Estado participa en la política activamente o deja que el mercado lo haga, ¿sí? Ese es un claro ejemplo, el de la vacuna. Y por ejemplo, Rusia le daba su vacuna a los que estaban geopolíticamente asociados hacia él, ¿sí? Y por Argentina fue uno de los primeros a recibir porque como que somos amigos de los rusos, por decirlo así. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay ni una Sputnik, nunca entró ni una Sputnik, ¿sí? Y no es casualidad, ¿sí? O Pfizer nunca entró en Rusia, ¿sí? O por qué la Unión Europea y Estados Unidos no aprueban la Sputnik. No porque la vacuna no sea buena, debe ser buenísima. Desconozco, yo soy contador, debe ser buenísima. Disculpen mi perro, pero bueno. ¿Por qué? Porque es una cuestión geopolítica también. Esto es así, ¿sí? Cada uno negocia, uno deja en las empresas las que tienen economía de mercado y en donde son más comunistas, más socialistas, el Estado administra todo. Y la vacuna es un claro ejemplo de cómo funcionan los estados, ¿sí? Que no sé si quedó claro el ejemplo de las empresas, ¿sí? Igual no te preocupes, lo vamos a dar muy bien. El contador también es Bar. Él es el director del INDEC, él tiene muchos datos estadísticos. Yo también trabajo en el Estado, así que, y somos profesores también de contabilidad pública. Así que esto es para hablarlo mucho y son temas muy actuales, ¿sí? Muy actuales. Podemos hablar horas de cada tema, digamos. Lástima no tenemos clases presenciales, digamos. Pues yo generalmente llevo un video, lo vemos, hay cuestiones que son fantásticas, digamos.
¿sí? De cómo se formó el Estado, pues, todo un proceso histórico, cómo decide el Estado, que a veces vos no podés creer cómo decide, pero lo decide así, ¿sí? Toma decisiones que son totalmente contrarias a lo eficiente, digamos, pero el Estado no busca tampoco eficiencia a veces, ¿sí? El Estado tiene que prestar servicio o salir de una determinada situación de coyuntura. Por ejemplo, ahora tenemos que vacunar a todos, no importa cómo, ¿sí? Vendeme la vacuna, financiame, dame vacuna, ¿entendés? Y el Estado piensa así, que no piensa una empresa. Si una empresa pensara así, quebraría, ¿sí? Y esa es la visión que nosotros queremos darle dentro de la cátedra, digamos. Y esto es sin un tipo de lineamiento, por eso yo puedo hablar de un gobierno liberal, de un gobierno populista. No damos nombre, digamos, ¿sí? De gobierno, es el tipo de gobierno, ¿sí? La forma de decidir de un gobierno, ¿sí? Después cada uno saque su propia conclusión, ¿sí? Y eso es lo bueno de la universidad. Acá usted tiene que formar el criterio, ¿sí? Y fundamentar cuando tengan una postura. El día de mañana, ¿sí? Pueden tener una postura de cualquier tipo, lo bueno es que puedan fundamentar, ¿sí? Es eso. Y vivimos en democracia y eso es lo bueno de democracia. Cada uno puede pensar diferente, pero el pensamiento para mí tiene que estar fundamentado, ¿sí? Si salgo y digo quemamos el Estado y que se mueran todos, bueno, no tiene fundamento eso, ¿sí? Pero que salga y digan, como, no sé si vieron también ustedes los debates ahora que hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí te das cuenta bien una parte liberal, conservadora, un libertario que a mí me parece muy colorido, muy especial. Milei, por ejemplo, que él es libertario, él sale con Adam Smith, que acá nosotros lo estudiamos, con Keynes, él es bien liberal. Después tener un sector muy conservador, un sector populista, un sector de izquierda, y eso es cualquier país, no solamente la Argentina. Acá nada se decide dentro del Estado por unanimidad, nunca nos ponemos de acuerdo, nunca todos, nunca, en nada. Hay mayorías, y lo que diga la mayoría hay que cumplir, ¿sí? A eso nos sometemos todos. Entonces, si la mayoría dice A, es A. Si la mayoría dice B, es B. Y los que no están de acuerdo tienen que igual cumplir, ¿sí? Entonces, en finanzas públicas nosotros vemos todo esto, pero obviamente desde el punto de vista de la actividad económica del Estado, ¿sí? Cómo obtiene los recursos, cómo aplican los gastos y cuáles son las políticas que después puede aplicar para estabilizar o redistribuir, ¿sí? Económicamente, ¿sí? Bueno, continuamos. Tengo acá a ver si puedo... No. Vamos a compartir la diapositiva de vuelta. Acá está. Compartir. Bueno, entonces entramos a la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, esta actividad financiera del Estado yo lo saqué de Villegas, ¿sí? Hay un capítulo que habla exclusivamente de la actividad financiera del Estado, que está muy bueno, digamos, que está dentro del capítulo 1 también. 1 o 2. No, 1, dentro del capítulo 1. Bueno, la actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones, ¿sí? Que obviamente va a tener como objeto el objeto, que es el objeto de la finanza pública. La obtención de recursos para realizar gastos, y estos gastos obviamente van a movilizar o van a mover o van a accionar las funciones y los servicios que va a prestar el Estado teniendo a satisfacer las necesidades colectivas. Esa sería la función primaria de la actividad financiera del Estado y de las finanzas públicas, el objeto, ¿sí? Obtengo recursos de todas las fuentes posibles que puedo, ¿sí? Y la principal fuente es la fuente obligatoria o coercitiva, que son los impuestos. Porque los impuestos son obligatorios, no es si yo quiero pago y si no quiero no pago, ¿sí? Yo tengo que pagar por estar dentro de este Estado. Y pago de acuerdo a mi capacidad contributiva o de acuerdo a mi actividad, ¿sí? Mientras más tenga, más pago, mientras menos tenga, menos pago, que es como un principio de igualdad, ¿sí? Que existe y generalmente en todos los Estados modernos existe, ¿sí? Y obviamente ese recaudado se va a destinar exclusivamente para solventar gastos que muevan la estructura del Estado y los propósitos del Estado para satisfacer necesidades colectivas, ¿sí? Yo tengo que prestar servicios de salud, de educación, de justicia, ¿sí? Y si no, tengo que aplicar medidas para corregir también las del mercado a través del presupuesto también, ¿sí? Tengo que dar subsidios, tengo que dar esto, porque si no, se me va la economía, ¿sí?
¿Quién va a ser el sujeto? Obviamente el único sujeto de esta actividad financiera es el Estado, ¿sí? El Estado se considera el único sujeto, por lo que le expliqué, que puede prestar determinados servicios y puede regular el mercado, ¿sí? Que no lo puede hacer el mercado, ¿sí? Eso se llama, dentro de las doctrinas de finanzas públicas, falla de mercado, ¿sí? ¿Por qué falla de mercado? Pues son servicios que no puede prestar el mercado por el tipo de servicio, por la naturaleza del servicio, ¿sí? Que debe prestar. Que el mercado no lo puede prestar, una, porque no es rentable, ¿sí? Por ejemplo, el servicio, por ejemplo, de defensa nacional, y creo que para ninguna empresa puede ser rentable, ¿sí? Financiar los gastos de milicia y demás, ¿sí? O en otro caso no corresponde o no está, o sea, sí, no corresponde, sería la palabra, o no podría hacerlo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el mercado busca rentabilidad. Por ejemplo, la administración de justicia. Ustedes pondrían a un comerciante, a un empresario, a un grupo, a que manejen el poder judicial, por ejemplo, que manejen las leyes, las sanciones, y no, yo no lo veo. Entonces hay determinados servicios que el mercado no lo puede prestar, ya sea por el tipo de servicio o por la naturaleza del servicio o por la característica del servicio. Entonces el único sujeto, digamos, es el Estado, ¿sí? Como único sujeto de llevar a cabo esta actividad financiera del Estado, de recaudar, de aplicar a gastos colectivos y de aplicar medidas de estabilización y medidas de distribución, ¿sí? A los efectos de buscar la igualdad de oportunidades, el bienestar de la comunidad y todos estos principios, digamos, democráticos o de las sociedades modernas, las sociedades democráticas, ¿sí? Que buscan eso, digamos. Después, tenemos las finalidades. Obviamente, para cumplir esta actividad financiera del Estado, tenemos dos finalidades, digamos, o fines, digamos, para llegar. Primero es la finalidad de los fines fiscales, que es la obtención, es netamente o sencillamente es la obtención de ingresos o de recursos para financiar estos gastos como un instrumento del Estado, ¿sí? El Estado lo que va a hacer es, y nosotros lo vamos a estudiar dentro de la materia, cómo utiliza diferentes instrumentos, por ejemplo, las leyes impositivas, que son de carácter obligatorio, donde graban determinado tipo de actividad, graban el consumo, graban la renta, graban el capital, graban las transacciones, yo qué sé, graban la propiedad, ¿sí? Yo tengo un inmueble en el país, tengo que pagar por ese inmueble. Yo compro un paquete de hierba, tengo que pagar por ese paquete de hierba. Compro un cigarrillo, tengo que pagar impuesto interno, ¿sí? O sea, graba determinada, que esa sería bien la finalidad fiscal, obtener ingresos, pero como un instrumento del Estado, ¿sí? Tiene una instrumentalidad, ¿sí? O sea, no es que el Estado se parece a ver recaudo, no, tiene una instrumentalidad. La instrumentalidad se da por eso, atento a la necesidad de obtener estos recursos, instrumento a través de leyes, a través de imposiciones, ¿sí? A determinadas actividades, a determinados sectores, ¿sí? Que generan riquezas, ¿sí? Entonces yo detraigo para financiar, dentro de este contrato económico que existe, ¿sí? Donde yo le doy servicios básicos o le garantizo le garantizo certeza jurídica, seguridad nacional, ordenamiento interno, o sea, que van a estar todas las condiciones para que el mercado genere riqueza, y parte de esa riqueza me lo tienen que dar, ¿sí? Y yo instrumento eso, ¿sí? ¿Cómo obtener eso? Eso sería una finalidad fiscal. Y la extra fiscal estarían todo lo que no sería fiscal, ¿sí? Que interviene en la actividad financiera en diferentes formas. Por ejemplo, medidas disuasivas, ¿sí? Donde yo busco disuadir determinada actividad o busco alentar determinada actividad. Esto lo habíamos hablado también en las políticas regulatorias, en las políticas distributivas. También medidas para debilitar posiciones patrimoniales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que si hay grupos concentrados de poder, yo puedo también entrar y limitar, que no saquen las divisas, o sea, la ganancia al extranjero, que no se concentre. Ustedes saben, por ejemplo, que la ley de medios fue una ley que buscó desconcentrar el monopolio de la comunicación, digamos, ¿sí? Que había una empresa que tenía internet, los diarios, los canales de televisión y demás. Entonces, yo busco a través de políticas desalentar ese grupo económico. Lo mismo me pasó con los pools de siembra de los ojeros. Todos los ojeros se unían en un pool de siembra, como una agrupación. Entonces, cuando ellos querían, vendían soja, y cuando no querían, la guardaban, la copiaban, ¿sí? Entonces yo puedo tener medidas también para estos grupos de capitales o grupos, digamos, patrimoniales,
que tiene una posición determinada, ¿sí? Continúo. Después voy a las fases. Esto es lo que vimos también hoy, ¿sí? Cuando hablamos de la planificación de la actividad financiera. Bueno, estas son las fases. Primero es planificación, obtención y aplicación e inversión. ¿Sí? La planificación va a estar dada en el presupuesto de recursos y gastos, ¿sí? Ustedes saben que el presupuesto lo vamos a dar en la unidad número 3, pero les explico a grandes rasgos. Es un plan preventivo, o sea, se elabora antes que suceda, donde yo voy a poner cuáles van a ser los recursos a recaudar en un periodo, generalmente desde un año, y voy a contraponer los gastos que voy a financiar con esos recursos. Por eso hay un principio de equilibrio ahí, ¿sí? Yo digo cuánto voy a recaudar y cuánto voy a gastar. No puedo decir que voy a recaudar más de lo que voy a gastar o viceversa, ¿sí? Generalmente digo de dónde voy a obtener, de las diferentes fuentes de financiamiento del Estado, dónde voy a obtener, digamos, los recursos, y a partir de esos recursos que yo obtengo voy a decir cómo lo voy a gastar, ¿sí? Voy a gastar en gasto en personal, en bienes de consumo, en servicios, en bienes de capital, en transferencias, ¿sí? Obviamente relacionado a siempre a cumplimentar o a cumplir el fin o el objeto que es conseguir el bienestar de la comunidad a través de la prestación de servicios colectivos, ¿sí? Siempre teniendo asociado eso. La obtención, que lo vamos a ir viendo más adelante también cómo es la imposición, o sea, cómo se obtiene, porque no es tan sencillo. Cuando yo hablaba en la filmina anterior de el instrumento, digamos, como un instrumento de la función fiscal, en realidad es mucho más complejo, porque yo tengo que determinar, digamos, qué actividad voy a grabar y la actividad no tengo que hacerlo regresivo, que el impuesto que yo le ponga a la actividad no lo lleve a la muerte de la actividad o que esté muy, digamos, tenga una carga tributaria muy elevada, en donde no sea rentable producir, ¿sí? Entonces yo prefiero tener la fábrica cerrada que producir, porque si produzco me llevan todos impuestos, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar esa forma, ese hilo muy fino de alentar a la actividad a través de política, pero también cobrarle, digamos, por su capacidad contributiva, su capacidad de generar riqueza, y que contribuya a los servicios que también se benefician, porque la fábrica se beneficia de los servicios públicos, ¿sí? Que no le entren a robar, que tenga una ruta enfrente de la fábrica, que tenga vías fluviales para sacar su producción, ¿sí? Y esos son servicios propios del Estado, que haya justicia y demás. ¿Sí? Entonces la obtención va a haber la forma de obtener los recursos, que serían toda la forma de imposición a la renta, al consumo, al capital y demás. Y obviamente cómo intercede en la actividad o las consecuencias que tiene la actividad económica. Acuérdense que el Estado va a estar sacando recursos del mercado. Obviamente que al sacar va a ser menos eficiente, ¿sí? Al tener menos recursos, el que genera los recursos, obviamente que no es sencillo, ¿sí? Entonces también tienen que medir ese impacto que va a tener obtener el recurso en la economía, ¿sí? Si yo le cobro tributo al trabajador, le cobro impuesto a la ganancia al que trabaja, ¿qué impacto tiene en el asalariado? Consume menos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al consumir menos, se fabrica menos, hay menos demanda. Al fabricar menos, ¿sí? Hay menos exportación, hay menos producción. O sea, todo está relacionado a eso, ¿sí? O si yo le cobro un impuesto determinado al sojero o al productor de, yo qué sé, de un biocombustible, ¿sí? También es ese dinero que él deja de ganar, porque no es que deje de ganar, que tiene que pagar el tributo, capaz que deje de invertir en su fábrica, en su empresa, ¿sí? Al dejar de invertir da menos trabajo, al dar menos trabajo hay menos consumo de ese asalariado, y así, o sea, se mide todas las consecuencias macroeconómicas que tiene la obtención de estos recursos por parte del Estado. No es que le cobro nomás y le saco riqueza y que se arregle, ¿sí? El Estado tiene que hacer un análisis de esa obtención de los recursos y del impacto en la economía. Y obviamente que el impacto en la economía otra vez le perjudica o no al Estado, ¿sí? En forma indirecta. Y después la aplicación o inversión, ¿sí? Que es el gasto. Cuando yo ese dinero que lo planifiqué, ese recurso, lo obtuve por las diferentes fuentes, ¿sí? De la actividad económica, ¿cómo lo aplico? ¿Sí? Obviamente, primero está relacionado a los pagos de las metas preestablecidas, ¿sí? Quiero bajar la indigencia, quiero bajar la pobreza, quiero bajar el déficit habitacional. Bueno, plan alimentario, construcción de viviendas, ¿sí? Ahí yo lo aplico, lo gasto, ¿sí? Vamos a construir viviendas, vamos a aumentar la tarjeta alimentar, vamos yo qué sé, a comprar alimento y donar, por darle un ejemplo, digamos, de algún tipo de inversión, de una erogación. Y obviamente,
también esos efectos que van a tener en la economía. Vamos a aumentarle 10% ahora el sueldo a todos los empleados públicos, listo. Eso tiene un impacto, ¿por qué? Porque el empleado público ahora tiene 10% más para consumir, ¿sí? Si se consume más, el sector minorista recauda más. Y por lo tanto, el sector minorista, el sector mayorista. Y si, por lo tanto, el industrial que fabrica los bienes y servicios, ¿sí? Y obviamente en cada nivel también pagan más impuestos. O sea, vuelve el Estado a través de impuestos. Entonces, todos esos efectos del gasto del Estado también deben medirse. Y es propio de las finanzas públicas o de nuestra materia, ¿sí? Tanto en la obtención como en la aplicación, no solamente es recaudo y pago, sino los efectos que tiene recaudar en la economía y los efectos que tiene también invertir o pagar, ¿sí? Y no es lo mismo pagar que un gasto que invertir que es un egreso, ¿sí? Y este concepto ustedes lo tienen de contabilidad básica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos entendiendo bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, porque voy ya, creo que la última diapositiva y después le hago como un resumen y ya después la clase que viene, ya teniendo en cuenta lo que habíamos hablado la última vez, que tenemos muy poco tiempo y este cuatrimestre y bueno, va a ser muy atípico, bueno, vamos a tener que tener este ritmo lastimosamente. Nosotros generalmente lo damos mucho más lento, con ejemplos y demás, pero bueno, las condiciones se dieron así y tenemos que adaptarnos, tanto ustedes como nosotros, y bueno, vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Y bueno, sí, voy a la última diapositiva, que habla de diferentes tipos de escuelas. ¿Sí? Esto también es muy teórico, es muy relacionado a lo que veníamos hablando, que a partir de esta función, de esta actividad financiera del Estado y este rol del Estado, existieron diferentes tipos de escuelas, que obviamente al ser escuelas es como una congregación, o que fueron, o sea, varios pensamientos filosóficos, sociales, financieros, económicos, se agruparon en escuelas, por eso es una escuela, ¿sí? Yo que sé, por ejemplo, en la escuela económica puede estar Adam Smith, Stuart Mill, o sea, es como que agrupa un pensamiento determinado teniendo en cuenta en la actividad, o sea, cómo debe participar el Estado en la actividad financiera, digamos, de un país, y siempre relacionado al concepto que habíamos visto hoy de entrada. ¿Se acuerdan? El primer concepto de finanzas públicas que yo les había dicho, que es la actividad financiera del Estado y su relación con la economía de mercado. ¿Por qué? Porque toda la actividad financiera del Estado siempre va a estar relacionado con la economía de mercado, por todo lo que yo les expliqué, ¿sí? Y todas las políticas presupuestarias, monetarias, tributarias, productivas, de regulación que tome, siempre va a afectar al sector o la economía de mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía de mercado es la que genera riqueza, ¿sí? Y el Estado lo que hace es tomar parte de esa riqueza y prestarlo en servicios. Y después regular determinadas cuestiones que considera necesarias para establecer los principios de igualdad, de bienestar, de igualdad de oportunidad y demás de todo Estado moderno, ¿sí? Si esto fuera una monarquía, es que el rey y sus hijos estén bien y el resto que se la banque. Pero no vivimos hace mucho tiempo en eso, ¿sí? Ni tampoco hay un faraón, ¿sí? Ni tampoco hay un jeque árabe, ¿sí? Nosotros vivimos en un Estado democrático y entonces el Estado debe buscar esa finalidad, ¿sí? Y por lo tanto regula, ¿sí? O redistribuye, digamos, la renta de acuerdo a principios, digamos, propios de cada Estado, ¿sí? Entonces tenemos escuelas económicas, sociológicas y políticas. En la escuela económica obviamente es el liberalismo clásico, ¿sí? Que el Estado debe estar reducido a prestaciones básicas, ¿sí? Lo vimos también, que debe prestar servicio de seguridad, ¿sí? Externa o defensa externa, ordenamiento interno, vuelvo a repetir, ordenamiento interno es el poder de policía, las leyes que regulan la actividad, ¿sí? La ley de contrato de trabajo, la ley, yo que sé, de urbanístico, de ordenamiento urbanístico, ley de tránsito, ¿sí? Son reglas que hay que cumplir dentro de una sociedad, que debe garantizar otra, obviamente, para que las empresas o la economía de mercado y la ciudadanía en sí pueda prosperar, o sea, para que haya bienestar, o sea, es imposible, ¿sí? Y la administración de justicia, ¿sí? Entonces ellos plantean eso, que debe prestar esos servicios básicos y el mercado, ¿sí? Es el que regula el resto de las condiciones. O sea, acá no habría políticas estabilizadoras, no habría políticas redistributivas, ¿sí? Porque el mercado, como una gran, digamos, fábrica, una gran mano, es la que distribuye. Tipo, el que más trabaja más gana y el que no quiere trabajar, si no va a tener nada, y cuestiones así.
que obviamente que con el tiempo nos fuimos dando cuenta históricamente que no funciona así, que el mercado también tiene muchos vicios y bueno, y grandes crisis se dieron por la especulación del mercado. Entre eso la especulación del 30 en Estados Unidos, la crisis del petróleo en los 80, ¿sí? O sea, hubieron muchas crisis, digamos, y en la Argentina ni hablar. Nosotros tenemos así que cíclico lo nuestro, nosotros tenemos crisis cada 10 años. ¿Sí? Después están las teorías sociológicas, que esto sí, el gran, digamos, pensador de la teoría sociológica está relacionado con Pareto, que él establece también esto, que hay una necesidad de la existencia del Estado, pero el Estado en realidad está relacionado a minorías dominantes, ¿sí? Que yo lo he explicado hoy también, que hay un grupo dominante como siempre hubo, ¿sí? Antes era el señor feudal, después fueron los terratenientes, ¿sí? O los que tenían títulos de nobleza o títulos nobiliarios, ¿sí? Que ellos manejaban, o sea, creaban un Estado, pero en realidad el Estado era como una pantalla para que esta figura social o esta figura de Estado organizado cumpla sus intereses, digamos, minoritarios o individuales. ¿Sí? Es como un grupo económico, maneja la economía de un país y para beneficiarse obviamente ellos. Acuérdense que van a buscar, como todo grupo económico, rentabilidad o beneficio para sus negocios. Y después estaría como las teorías políticas, ¿sí? Que establece la condición política del Estado, ¿sí? Porque si bien las finanzas públicas tienen un aspecto netamente económico, que es el que hablamos toda la tarde, ¿sí? De obtener recursos, de aplicarlo a gasto, de regular la actividad, de redistribuir, que es netamente económico, también establece la función política del sujeto político, ¿sí? Por ejemplo, la política de redistribución del ingreso, de sacar al que más tiene y darle al que menos tiene, viene una política, ¿sí? Está relacionado no a lo económico, no a lo sociológico, sino viene a lo político, una decisión política, y depende mucho de qué tipo de política. Si un gobierno liberal, no va a haber mucha redistribución, ¿sí? Va a dejar que el mercado regule. Pero si hay un gobierno más populista o más conservador o más, va a estar relacionado a esto, a una política fuerte de participación del Estado para esto, para estabilizar los vicios que tiene el mercado, para redistribuir, para dar igualdad de oportunidades en todo el país o en todo el Estado y demás. ¿Sí? Y obviamente que va a estar relacionado al cumplimiento de los fines del Estado. ¿Sí? ¿Cuál es el fin del Estado? En primera instancia, prestar los servicios. ¿Sí? Los servicios que solamente puede prestar el Estado y no lo puede prestar el mercado. ¿Sí? Y después, obviamente, cumplir algunos propósitos. ¿Sí? Siempre el Estado tiene un propósito. En la Argentina, por ejemplo, igual que en Formosa o a nivel municipal acá en Formosa, siempre hay, en la ciudad de Formosa siempre hay objetivos o propósitos. ¿Sí? A nivel nacional, bueno, bajar la pobreza, bajar la indigencia. A nivel provincial, yo que sé, bajar el déficit habitacional, vamos a construir viviendas, ¿sí? O vamos a hacer obras de infraestructura, yo que sé, o que no se inunde más. A nivel municipal, bueno, vamos a construir, yo que sé, paseos, veredas, vamos a limpiar los barrios. O sea, siempre hay un propósito, más allá de prestar los servicios que se consideran básicos, siempre se busca como buscar un bienestar general, ir un poco más, ¿sí? Y esto va a estar bien en las teorías políticas, bien de la política, ¿sí? De buscar el bienestar a través de políticas, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la unidad número 1, ¿sí? Es la economía del sector público, ¿sí? Y el Estado dentro de esa economía. Para proceder, la clase que viene con el contador va a hablar del sector público, ¿ya? Y las herramientas y modelos que tiene, ¿sí? Porque hoy vimos a grandes rasgos las herramientas que tiene, pero ahora tenemos que empezar a desmenuzar cada uno, ¿sí? Lo que ustedes tienen que entender a muy grandes rasgos, yo les recomiendo ya leer, hacer los apuntes, ir marcando un poco, más si no le quedó claro algunos conceptos, y no solamente leer la diapositiva de vuelta, sino partir, digamos, de conceptos, digamos, muy generales y tener criterios muy, digamos, muy ya claros, digamos. Primero es qué es el Estado, qué es la nación, ¿sí? Que lo vimos, cómo se organiza el Estado, ¿sí? Dentro, en nuestro caso, dentro de una república con un sistema representativo y dentro de un sistema federal, ¿sí? Ese sería el primer punto a entender. Ustedes todo el derecho constitucional ya lo manejan, ¿sí? Por eso esta materia es correlativa a derecho constitucional. Usted tiene que manejar bien qué hace el Poder Legislativo, qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial, ¿sí? ¿Qué servicio presta cada uno? Para entrar ahora en finanzas públicas y ver cómo se obtienen los recursos para financiar esos servicios de los tres poderes,
a través de la aplicación o inversión de gastos a los efectos de satisfacer necesidades de carácter colectivo. Y el Estado o las finanzas públicas, más allá de actuar con la economía de mercado, obteniendo parte de la riqueza y aplicándolo, también tiene facultades propias del Estado que son las políticas, ¿sí? Que van por fuera de esta actividad netamente financiera, ¿sí? De obtener y pagar, de recaudar y pagar, ¿sí? Que son las que estudiamos a grandes rasgos y que vimos también la evolución histórica que tuvo en el tiempo, ¿sí? Porque no es que un día uno se sentó y dijo, es así, y así funciona la actividad económica del Estado, no. Fue todo un proceso histórico y dentro de este proceso histórico y de acuerdo a la necesidad del momento se fueron dando, si el Estado participaba, si no participaba, ¿sí? Y generalmente siempre para solucionar problemas, ¿sí? Primero era que el Estado participe en todo. El Estado después se volvió muy grande, muy pesado, muy costoso. Dejemos que el mercado entonces establezca que hay un Estado chico. El mercado también tuvo fallas y esas fallas llevaron a crisis, digamos, por especulación y demás. Entonces otra vez se volvió a que el Estado participe, hasta llegar al día de hoy que en realidad está medio dividido, ¿sí? Que se busca que el Estado tenga una participación, pero que esté controlada por otros factores, y hay dos corrientes bien establecidas, una liberal o una más del Estado chico y que el mercado establezca las condiciones, y otra más populista o más socialista, que busca que el Estado participe en toda la actividad porque es un ser, es un sujeto, digamos, natural, político, que es el que tiene que tomar todas las decisiones dentro del Estado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con esto concluimos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, quieren algo más, quieren que le comente algo, quieren que le aclare algo de los contenidos, de lo que hablamos hoy, de lo que hablamos en la clase pasada. Juan Pablo, tenés conectado, no sé si hablaste vos, tenés conectado el micrófono. No, me quedaron dudas. ¿Está entonces? Bueno, entonces vamos a finalizar. Súper bien. Bueno, qué bueno. Una consulta. Sí, Micaela. Va a Sí. subir, sí, va a subir las diapositivas de la unidad 2 ya para que como releamos antes de entrar a la clase. Mira, la diapositiva de la unidad 2 la hace el contador Esbar. Yo generalmente sí voy subiendo, igual que la bibliografía voy subiendo, igual con el contador Esbar, lo que hablamos en la cátedra es sí, el mismo criterio en todas las unidades. O sea, él va a subir las diapositivas más. Lo que él sí me hizo una aclaración que él no es partidario de dejar las diapositivas porque muchos alumnos estudian desde ahí. Yo siempre aclaro, digamos, que las diapositivas generalmente son un marco, un esquema, que tienen muy poca información, más que un esquema, una estructura. De ahí sí o sí hay que ir a buscar información a otro lugar porque es muy acotada. Pero bueno, lo mismo, tenemos libertad de cátedra, así que el contador Esbar va a dar la cátedra como él crea más conveniente. Pero sí, la misma estructura va a ser esto. No hay apunte de cátedra, van a haber diapositivas. Y bueno, y también después, más para adelante, vamos a ir viendo algún trabajo práctico, pero algo más sencillo, porque no vamos a tener tiempo. O sea, tenemos solamente el tiempo para la teoría. Cuando nos organicemos, tenemos un par de trabajos prácticos, pero vamos a ver en qué momento lo damos, ¿sí? Por lo pronto, ahora estas unidades son teóricas, y nosotros lo que queremos que ustedes entiendan es qué son las finanzas públicas, cuáles son las herramientas que tiene el Estado, cuál es la función del Estado. Y le va a costar un poco porque ustedes vienen con una estructura del sector privado. Todas las materias que tuvieron hasta el día de hoy hablan del sector privado. Hablan de maximizar ganancias o reducir costos o de empresas o de economía, o oferta y demanda o de una estructura. La única que hablaron del Estado fue en Derecho Constitucional, pero hablan del Estado en el aspecto constitucional, de la Constitución, que estudian los poderes, las funciones. Y esta es la primera materia que van a tener, hablando del Estado, pero la parte económica, financiera del Estado, que no tiene que ver con la privada. Obviamente, por lo que hablamos, interactúa y tiene una relación de simbiosis o de relación natural con el sector privado. Por lo que yo le expliqué, que el Estado no genera riqueza, sino que saca parte de la riqueza del mercado y lo redistribuye, ¿sí? O lo aplica a los gastos o a los servicios. Pero bueno, ese es el desafío nuestro como docente y ustedes como alumnos de entender esta materia dentro del plan de estudio de la carrera de contador.
Profe, Sí, yo tengo una duda. Cuando usted había hablado de las finalidades del Estado, tenía, bueno, los fines fiscales. Y yo no escuché sí. muy bien ahí cuando decía usted que a la obtención de los ingresos o recursos como instrumento del mercado o del Estado. No, es un instrumento del Estado para recaudar. ¿Sí? No sé si es lo mismo, digamos, que cuando hablaba de funciones fiscales y extrafiscales, el instrumento fiscal es una herramienta que generalmente es la de mayor recaudación, pero no solamente de la República Argentina, ni de Formosa, sino en todos los países. La herramienta tributaria, los tributos, son la herramienta fiscal, digamos, de recaudación, de mayor parte de recaudación y de mayor parte de financiamiento de los gastos. Cuando vos veas un gasto del Estado, que en realidad salir a la vereda de tu casa y hay un gasto del Estado, el alumbrado público, el asfalto, la limpieza, bueno, si vienes a una casa y se paga, pero bueno, la seguridad, determinadas cuestiones, se financian en su gran mayoría con impuestos. Y la naturaleza tributaria nosotros lo vamos a estudiar acá. La naturaleza tributaria es que no hay contraprestación directa. ¿Qué significa? No es que yo pago un impuesto y el Estado me devuelve la misma cantidad un servicio. ¿Sí? Generalmente yo pago un impuesto por una actividad, por un capital, por alguna cuestión que lo vamos a estudiar, que el Estado grava en diferentes niveles. Grava el capital, grava el trabajo, grava la renta, grava el consumo, grava la transferencia. En fin, si vos no puedes tener ningún bien, pero igual pagás impuestos. Como yo di un ejemplo, vos vas a comprar una yerba, una Coca-Cola, estás pagando impuestos, por más que vos vivas en la calle. ¿Sí? Porque es así. Y el Estado financia todos los gastos del Estado, que solamente el Estado lo puede prestar, por eso hicimos esta aclaración. Y por eso en las primeras diapositivas yo le hablé bien de las necesidades públicas, porque no todas las necesidades pueden ser prestadas por el mercado, ¿sí? O el Estado puede delegar. Hay necesidades que solamente el Estado puede prestar. Entonces, en esa concepción, busca esta forma de financiarse, y una de las formas de financiarse es la fiscal. Hay 10.000 herramientas para financiarse, ¿sí? Otra es la del crédito, pedir plata prestada, la del crédito público. Otra es la patrimonial, vender patrimonio, vender tierras fiscales, ¿sí? Vender empresas. Nosotros tuvimos en los 90 que se vendieron muchas empresas, ¿sí? Y con eso se financió mucho déficit, ¿sí? Pero el Estado tiene diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Que nosotros las vamos a ir estudiando. Acuérdense que esta unidad 1 es como un gran resumen de las 10 unidades, de las 9 que vienen, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender esa estructura del Estado, ¿sí? De ese Estado que se financia con tributos y con otra fuente de financiamiento, que lo destina a gastos, que esos gastos están asociados a servicios públicos, y a su vez, tiene diferentes herramientas, por ser Estado, obviamente, pues no tiene otro sujeto, que puede regular, que puede redistribuir, teniendo en cuenta su finalidad, que su finalidad es el bienestar de la población que integra este Estado, integra esta nación, ¿sí? Porque si el Estado no busca esa finalidad, no tendría que existir el Estado. Si el Estado no busca el bienestar de sus ciudadanos, y no tendría que haber Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Que cada uno se arregle y bueno, y que cada uno se ponga la nacionalidad que quiera, digamos, ¿eh? Es el fundamento, la justificación de por qué debe existir el Estado, que también lo estudiamos en la materia. ¿Alguna pregunta? Profe, con respecto a la bibliografía, para poder ver cuál de los dos libros imprimo primero, ¿no? ¿Cuál me conviene más como para dar las primeras unidades? Como para ir viendo ya. Mira, te voy a ser muy sincero. Yo preferiría que si puedes leer los 4, pues son un capítulo de cada uno. Creo que solamente de Villegas son 2 capítulos. Después los otros son muy cortitos. Y eso sí, y todos hablan de algo similar. Van a hablar de las finanzas públicas, de la actividad financiera del Estado, del pensamiento filosófico que vimos, de las escuelas y demás. ¿Me conviene ir imprimiendo por capítulo? Para mí sí, imprimirlo por capítulo, y en realidad vas a usar todo el libro todo el año, digamos. Por lo menos Villegas y Dino Jara vas a usar todo. Y lo otro, vos fíjate, lo que yo puse de Pinochet y lo que puse de Bolívar es el capítulo solamente. ¿Por qué? Porque no voy a poner el libro por una cuestión de que no voy a usar lo otro del libro. Y para no tampoco asustarlo a ustedes. Ustedes hablen, Jara tiene 900 hojas, Villegas tiene 800.
Finocheto, entonces no, le pongo, uno tiene, o sea, como complementario le pongo 8 hojas de Finocheto, 10 hojitas de Villegas, y así yo voy a ir agregando cosas. Ahora en la bolilla número 3 que a mí me toca el presupuesto, tengo también algo de Ramoa, tengo algo de Villegas también así, pero le voy a poner el capítulo, que obviamente va a complementar lo de Hartz y lo de Villegas, que sí es la bibliografía obligatoria y nosotros la tenemos que dar sí o sí. ¿Sí? Pero a mí en particular, por ahí, Jara, en toda esta parte no es que me gusta más otra, no es que sea malo, me gusta más otros autores. Después lo que es imposición de la renta más y Jara me parece que es lo mejor. O sea, hay temas que Jara, igual que llega, lo desarrollan muy bien, y hay otros temas que creo que otra bibliografía lo desarrolla mejor o es más entendible. ¿Sí? Por eso yo voy agregando, pero si yo aclaro bien lo que es complementario, o vieron que yo le puse, se sugiere, ¿sí? La lectura de Bolívar y la de Finocheto. Y bueno, lo mismo, es una sugerencia. Pero yo creo que tienen que agarrar ese hábito de ir a los libros, de leer, a veces son un capítulo, son 15, 20 minutos, me lo leo, marco las partes más importantes, lo que yo considero importante y lo dejo ahí marcadito. Y después el día de mañana voy, he hecho una releída y ahí me acuerdo. O leo el otro libro y sí, ya lo leí en Villegas esto, y marco esto. Eso es el conocimiento que usted tiene que agarrar en la facultad, es ese. ¿Sí? Deben ser de muchos autores, enriquecerse con varias cosas y la lectura es fundamental. Si yo quiero un apunte de una carilla que me diga todo esto y estudiarme así, y bueno, cuando vayan al final creo que le va a costar mucho, en el parcial le va a costar mucho. Si en cambio de entrada ya lo agarran y ya lo leen, y sí, ahí sí creo que lo pueden ir llevando. Y si quieren leer el libro cuando finalizó la materia, iba a estar difícil también sentarte a leer 10 capítulos de Jara, por ejemplo. La verdad que por lo menos yo no podría leer los 10. Yo voy leyendo de a uno, voy examinando, busco otra bibliografía, la semana que viene leo otro capítulo. Creo que ahí está el secreto, en el día a día. Bueno, doy por entonces concluida la clase. La semana que viene el contador Esbar le va a enviar siempre la solicitud, ¿sí? Por Zoom o por Meet, creo que va a ser por Meet. Y bueno, y seguimos en contacto. Yo, mi correo electrónico, y si no el aula virtual, que está en mi correo también, cualquier pregunta, sugerencia, lo que fuera, nos manejamos por correo electrónico, ¿sí? O por el aula virtual, que también pueden dejar mensaje. Perfecto, profe, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, profe, Buen hasta día. luego. Luego, profesora.